Muy bien, Buenas Machete, tardes, perdón. buenas tardes Buenas. de jueves 6 de mayo. El mes va avanzando ya y los días se nos van de nada, esperando la próxima nómina, como siempre. Los meses ya los medimos de nómina en nómina y tiro porque me toca. Bueno, hoy verán que la pantalla es un poco más amplia. Tenemos un invitado más de lo habitual. Siempre tratamos de ser cuatro, pero bueno, yo creo que el tema de hoy requería de esto, de ampliar un poco la tertulia del empaquetado. Juan Carlos se nos movió y se nos fue para el final de la pantalla. Juan Carlos, tienes que acercarte un poco más porque te nos escondes ahí. O bajar un poquito el móvil, como lo tenías antes. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de la cadena alimentaria y de cómo afecta esta ley al sector del plátano, sector primario de las Islas Canarias, sobre todo el sector del plátano. Hoy con nosotros pues tenemos los compañeros habituales, José Guillermo Fariña y José Manuel Perdomo, el que les habla, Francis Buenas tardes. Hernández, y nuestro compañero y amigo Paco Denis, que ya es un habitual en nuestra tertulia, siempre tiene varias apariciones durante la temporada y hoy hemos vuelto a recuperar a Juan Carlos Rodríguez, que es agricultor y se comunica desde la isla de La Palma. Paco, bienvenido a la tertulia otra vez y Juan Carlos también, bienvenidos a ambos. Espero que hoy sea un Buenas. día aprovechable y para clarificar y sobre todo para informar a mucha gente de lo que supone esta ley y los pros y los contras que pueden existir, ¿no? Juan Carlos, yo te agradecería muchísimo que te acercaras un poco más a la pantalla, que bajaras el teléfono un poco y que ganaras un poco, para ganar un poco más de Ah, imagen porque te me quedas enterrado ahí en el fondo del sillón. Bueno, Juan Carlos, bienvenido a la tertulia. Paco, bienvenido. Perdón, ¿qué Hola. hacemos? ¿Que ¿Le damos Buenas chance a tardes. nosotros o tú también hiciste los deberes y sabes lo que es la ley o esperamos a que nos informen ellos? No, que sean ellos los que abanderen la tertulia de hoy, que son los que la conocen en profundidad, porque sobre todo en el caso de Juan Carlos, es una de las personas que la sufre, en el sentido de que en esa lucha titánica que tiene con Asprocan, pues yo creo que lo ideal y lo que toca es que sea él quien explique los pormenores y los pros y los contras, más contras que pros, para los pequeños agricultores de las islas del Plátano. Bueno, eh, ante todo, buenas tardes, buenas noches. La ley de cadena alimentaria básicamente se orquestó por el gobierno actual que está en España, simplemente para que los agricultores tuvieran una oportunidad real, eh, agricultores, ganaderos y pescadores, una oportunidad real de sobrevivir de su trabajo. Entonces, básicamente, lo que viene a decir es que el agricultor tiene que cubrir costos y que ya no está en las manos de los intermediarios, que antes, pues en un abanico de excusas te decían lo que le parecía y muchísimos meses del año estabas pagando por trabajar, o sea, no te cubrían los costes y de contra tenías que buscarte la vida o hacer malabares para intentar pasar ese año como fuera y seguir con tu cultivo. Entonces, esa ley lo único que trata es de paliar que en los diferentes eslabones que hay en la comercialización no haya uno que está por arriba del agricultor que se permita el lujo de vender por debajo de lo que le costó en un inicio al agricultor cultivar. Y para eso se establecen pues, unos contratos y una serie de obligaciones. También se moviliza a ICA para que controle que todo eso términos, esas situaciones se lleven a cabo. Y lo que pasa es básicamente, en el caso mío, como bien decía José Manuel, que Asprocan es una asociación de productores canarios que teóricamente aúna a todas las organizaciones productoras plataneras de Canarias, las 6 existentes, y lleva toda la vida haciéndolo lo que le sale de las narices. O sea, básicamente ellos controlan toda la comercialización, los grandes empresarios del plátano básicamente son los que están metidos en Asprocan, y los agricultores son un poco el relleno de toda esta historia. Y entonces ellos nunca habían tenido
que dar ni explicaciones ni poner en contrato, que parece mentira que estemos hablando en el 2021, que no se les haya obligado mínimo a que nos pusiera el precio que ellos venden nuestra fruta, sino nosotros, por el amigo de un amigo que es amigo a su vez del comercializador, nos enterábamos del precio, entre comillas, porque al final no se sabía si era verdad lo que te decían. A veces se utilizaban determinadas estrategias para que el agricultor pensara que los precios iban a caer en picado y cortaran más fruta, fruta que no estaba para su comercialización y viceversa. Bueno, entonces esta ley de cadena alimentaria lo único que quiere obligar a esta asociación de productores canarios que se ha convertido en intermediario, que se ha empoderado y se ha hecho millonaria y que tiene todo el poder del mundo. Solo hay que ver la de mentiras que han colado los medios de comunicación, porque realmente lo que ellos reclaman está especificado, está desde el primer momento que el 20 del 2020 de febrero se puso en movimiento la ley de cadena alimentaria y ya estaba recogida en la ley la posibilidad de, al no comercializar tornillos sino fruta, de que en esa circunstancia de que, por ejemplo, haya un repunte de calor y salga mucho más fruta de la que se pueda comercializar con la misma soltura que en otro momento que se controla más la comercialización, no sé si me explico, pues que se pudiera bajar en un momento puntual por debajo del coste, pero la ley de cadena alimentaria obliga a que tú expliques mediante documentación, mediante datos escritos, por qué bajaste los precios, porque antes te metían cualquier historia. Por ejemplo, una de las historias más habituales era que el turismo, no había mucho turismo, o que llegaban las vacaciones, los niños salían del colegio, ya no se comía tantos plátanos. Todo esto se acabó con el COVID-19, porque, bueno, todo ha cambiado. Y entonces todas esas excusas las renovaron por otras. Y yo me acuerdo que cuando empezó el COVID-19, cuando empezó toda esta historia del virus, ellos ya anunciaron, el presidente de Asprocan, que en realidad es el portavoz de las 6 organizaciones, que iban a caer los precios por debajo del coste, porque la situación era muy mala, porque la gente se había abalanzado en el supermercado y bueno, y había comprado en un primer instante, pero que luego eran remitentes a volver. Una serie de circunstancias que después de que salió la ley de cadena alimentaria, para no enrollarme más, pues no sucedió así. O sea, al final esa ley se estableció, no está funcionando como debiera, porque a no ser Paco Denis, que está, el compañero que está aquí, el resto se ha rajado, porque Asprocan es un lobby y tiene el poder suficiente para presionar a los medios de comunicación. Bueno, todavía, pero no, es cierto que todavía no se ha aprobado, ¿no? Sí, ahora lo aclaras tú, Paco. Tiene que llegar a noviembre. No está en funcionamiento como tal, pero sí es verdad que las promesas de Asprocan de que en el año pasado, en febrero, o antes de febrero, de que los precios iban a estar por los suelos debido al COVID, pues no fueron así. Hay un montón de circunstancias extrañas que se mueven alrededor de este alboroto, al avivar el avispero, pues que los agricultores están más pendientes que nunca y se ve que no les es tan fácil engañarlos y sí, es verdad que no se ha aprobado, pero han cambiado muchas cosas. El problema es que por el camino se están quedando hasta los propios que pusieron la ley en funcionamiento, pues han dado un paso atrás, no se sabe si van a seguir empujando en la misma dirección que empezaron, porque... Y ya bueno, te digo que el único que conozco que sigue con la cara al frente eres tú, Paco. El resto, pues, habla con la boca pequeña. Espero que los animes a que vuelvan a retomar una iniciativa que era de ellos. Paco. Sí, bueno, yo antes que nada agradecerles a ustedes que me inviten a hablar aquí del tema este, porque el otro día hubo un maratón informativo, ¿no?, comunicativo en la SER, en Tenerife. Invitaron a todos los portavoces de los grupos políticos a hablar de este tema, menos a mí, ¿no? que de hecho, pues, que resulta que además fui el que presenté iniciativas sobre este tema, ¿no? Y de los que me he currado el asunto de la ley de cadena alimentaria, curiosamente, a mí no me invitaron. Pero bueno, me lo temía también porque son programas también pagados.
Yo pago, invito a la fiesta a quien me da la gana. Pero bueno, yo he seguido también trabajando el asunto. Vamos a ver, la ley de la cadena alimentaria no está hecha solo para el plátano, está hecha para todo el sector primario, ¿no? O sea, incluida la pesca, la ganadería, todo. Vale, todo lo que tenga que ver con lo que comemos, ¿no? Y producimos. Y lo que quiere decir es que ningún eslabón de la cadena pierda valor, ¿vale? O sea, fundamentalmente, ¿oíste? ¿No? Los productores. Entonces, ¿esta ley qué es? Para ubicarnos, ¿no? Es el reflejo de una reivindicación, de un mosqueo, ¿oíste? De un sufrimiento de toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que explica que el sector primario esté abandonado, ¿no? Que el campesinado sea pobre, ¿estamos? Y que nunca se le pague efectivamente lo que vale producir. ¿Me explico? Es decir, esta ley lo que viene a hacer es una ley progresista, muy progresista, viene a cubrir, estamos, pues aquello que los sabandeños cantaban, los intermediarios, ¿no? La famosa polca frutera, que no puede ser que a mí me paguen por un kilo de papa, yo qué sé, 10 céntimos y que usted me venda las papas, ¿viste? Que cuando llega al supermercado al consumidor, las papas estén, pues depende de la variedad, ¿no? Pero yo he visto papas últimamente a 2 y pico, a 2 euros y pico. Estamos, y si son negras en invierno, pues ya se te bota así. En Navidad se te bota a 7, ¿no? Unos 69, unos 50, depende de la variedad de papas, estamos. 90 céntimos, si es de fuera, ¿viste? En la época de otoño. Quiero decir, esta ley lo que viene a recoger es la reivindicación y también, ¿viste? El descontento de una parte de la población de por qué, que explica por qué, ¿no? Hay tanta desconsideración hacia los agricultores y ganaderos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pretende? Pues como dijo Juan Carlos, efectivamente, ¿no? Es decir, tiene dos aspectos fundamentales, dos, ¿no? Tiene más cosas, ¿viste? Pero dos, y además tiene algunas carencias que después sí cabe lo que digo. Pero dos, que los agricultores nunca pierdan. Es decir, que cualquier transacción comercial que se haga, ¿viste? Tenga que estar siempre, ¿no? Por encima del coste de producción. ¿Me explico? Si lo que a mí me cuesta producir un kilo de papa, un kilo de plátano, a mí no me paguen por debajo de lo que a mí me cuesta, ¿vale? Un hecho tan básico como ese es el artículo 9.1 de la ley, ¿no? Y luego, también que todo tenga que tener un contrato por escrito, ¿sí? ¿Vale? Así que tenga que haber un contrato, una especificación, ¿no? De lo que voy a cobrar, de cuándo voy a cobrar. Todas estas cosas, ¿no? Que van en los contratos. Entonces, ¿qué pasa? Algunos sectores, por ejemplo, el sector que dirige, ¿oíste? Que dirige, ¿no? El sector del plátano en Canarias, que no todos los plataneros, pero el sector que dirige, lo que ha hecho es pedir una excepcionalidad, es decir, quedarse fuera precisamente, fuera, estamos, ¿viste, no? de estos dos artículos. Explico, porque ellos arguyen que, en fin, el mercado en España no tiene tampoco, ¿viste? No tiene mucha consideración al plátano canario, se introducen bananas de países terceros, es difícil competir, y en la mayoría de las ocasiones pues tienen que pagar. En muchas ocasiones esas bananas de países terceros son comercializados por el propio asociado de Asprocan. Ojo, ¿eh? Pues sí. El matiz es importante. Eso también es lo que... Son juez y parte. Igual que pasa también con el tomate en Canarias. Mucha gente que se queja de que el tomate de marroquí compite con el nuestro, son a la vez, ¿viste? Quienes producen tomate en Marruecos y son más canarios que nosotros, dicen, ¿no? Pero decir, en el caso de... Espera. El tema de los países terceros, si quieres hablamos después, ¿oíste? Pero bueno, el tema es que pretenden quedarse fuera de estas excepcionalidades. Ahí ha habido unas negociaciones y finalmente, el gobierno ha colocado una enmienda recientemente a esta ley, ¿viste? Que a mí me parece que soluciona este problema, ¿no? Porque se supone que son los productores los que tienen que fijar cuál es el precio. ¿Estamos? Productores y operadores principales, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el sector del plátano, y esto sí es verdad que es un elemento positivo que hay que reconocer, ¿no? Porque son muchas las familias que viven esto, está muy agrupado en torno a las cooperativas, ¿viste? Esto es verdad, ¿no? Y esto sí es verdad que es un elemento que hay que destacar. ¿Sabes? El cooperativismo aquí es fundamental. Ojalá toda la agricultura en Canarias tuviera este nivel de cooperativismo, ¿no? Otra cosa que dentro de las cooperativas, pues unos manden más y otros manden menos. ¿Me explico? Que no haya transparencia suficiente, ¿vale? Pero eso es otro asunto, ¿sí? Eso es otro asunto, ¿estamos? Pero... entonces este sector lo que viene a decir es que se quede fuera. Entonces la enmienda del gobierno que viene a decir, vale, las cooperativas en tanto que productores, ¿no? Son los operadores, son los que tienen que fijar el precio, ¿sabes? Porque mucha gente de Asprocan se queja de que no, ¿cómo vamos
Hay épocas en que el plátano lo tenemos que pagar a menos, ¿sabes? A 30 céntimos, 10 céntimos, ¿no? Porque el coste de producción viene a ver unos 40, 45 céntimos, ¿viste, no? A veces se ha pagado hasta 0 céntimos, ¿entiendes? 10 céntimos, 15 céntimos, 30 céntimos, ¿no? Y luego lo compensa con la subvención, que es un plátano subvencionado, ¿viste, no? Es decir, por cada kilo de plátano, pongo datos para que la gente sepa dónde estamos, ¿no? Porque este es un tema muy complejo, que no se soluciona diciendo, no, vamos a salvar el plátano canario. No, un momentito. Porque aquí hay datos, esto es más complejo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, con 34, 32 céntimos se pagó el año pasado el kilo de plátano comercializado. Bueno, los agricultores que cobran menos, ¿viste? Pues ya más o menos 32 céntimos de subvención, ¿no? Más 10, 15. ¿Sabes? Que yo te pago, estamos, ¿no? Por debajo del precio, te quedas con 50 y pico, 60, 70 céntimos, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que hay un sector del plátano, estamos, que son esos famosos 5.000 y pico plataneros, perdón, el 5,9%, el 5,9% de 7.000 plataneros, es de 7.000 y pico, pero los que pidieron la ayuda fueron 6.800 y pico, ¿no? El 5% de 7.000 plataneros, es decir, 400 y tantos plataneros, normalmente son los que producen en mejores condiciones, ¿sabes? Es decir, no es lo mismo producir un plátano en altura, por encima de los 250, 300 metros de altura, ¿sabes? Y fuera de invernadero, ¿no? Orientado para norte, ¿sabes? Que producir un plátano a nivel de costa, con más horas de sol, ¿sabes? ¿Entiendes? Produce plátano todo el año en una mejor calidad. O producirlo fuera o dentro de invernadero, ¿sabes? Es muy complicado. El caso es que la gente que más produce está en las mejores zonas, son los grandes productores y son los que se llevan, fíjate lo que te digo, la mitad de todas las ayudas del POSEI, ¿no? Porque esta es la cuestión, ¿sabes? ¿Quién se lleva las ayudas de Europa, ¿no? Entonces, el plátano se está llevando 141 millones de euros anuales. Pues bien, la mitad de 141 millones de euros se la llevan un 5% de todos los plataneros, ¿vale? Entonces, me explico más o menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Esas ayudas están distribuidas de manera injusta. ¿Me explico? Están distribuidas de manera injusta. Entonces hay que buscar mecanismos de compensación para los pequeños plataneros. Esos mecanismos existen, Paco. Espera. A reglón de lo que estás diciendo tú, es sorprendente, porque creo que esas ayudas están en torno a los 27.000 euros por hectárea. Se paga por la cantidad de terreno cultivado, no por la cantidad de fruta producida. Creo que es así. Bueno, se supone que esto Juan Carlos sabe mejor, pero se supone que eso tiene que ser por kilo comercializado, ¿estamos? Lo que pasa es que se supone que cada hectárea produce X cantidad de kilos, ¿estamos? Por eso. No, eso no hay una... Espera. Vamos, acá. Cuando tú hablas de regular... Espera, Paco. Cuando tú hablas de regular, está regulado. Y te lo voy a decir bien clarito. Las ayudas de la Unión Europea, esa famosa política de la PAC, está topada. Es decir, ningún subvencionado se puede llevar una cantidad por encima de un tope que ellos han instaurado, pues por el motivo que sea. Y así, por ejemplo, la familia de la duquesa de Alba, que son los mayores terratenientes de España, no se llevan ni la tercera parte de lo que se lleva el mayor platanero que hay en Canarias, con 200 hectáreas, que se lleva aproximadamente unos 5 millones de euros de subvención. O sea, un platanero canario se lleva 5 millones de euros de subvención con 200 hectáreas. Pues la familia de la duquesa de Alba, que tiene, no sé si son 30.000 kilómetros cuadrados de superficie cultivable, se lleva en torno a 1,5 millones de euros. Es para que te hagas una idea. O sea, eso está regulado. Donde no está regulado es en Canarias, pero en lo que es el resto del territorio español está regulado. Continúa, Paco, con el argumento y ahora Juan Carlos. El caso es que las ayudas que vienen de Europa, ¿sabes? Son ayudas por pérdida de renta, ¿entiendes? Entonces tú tienes que subvencionar, ¿viste? Porque se supone que aquí cuesta más producir, ¿entiendes? Cuesta más ponerlo ahí en el mercado, porque el mercado, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo digo es que las ayudas del POSEI tienen que revisarse de alguna u otra manera, ¿no? Para que, digamos, todas las personas, ¿viste? O quien produce en peores condiciones, ¿verdad? Acceda, ¿no? A mayores ayudas, ¿no? Entonces, hay muchas fórmulas. Estamos, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, a ver, la hectárea de platanera al aire libre recibe también una subvención aparte. Me explico, de 1.200 y pico euros, por ejemplo. Son la gente que a lo mejor produce en peores condiciones, aunque el plátano es de mejor calidad. Fíjate, ¿sabes? El plátano es de mejor calidad porque está más tiempo en la mata. Salen plátanos de más excelencia, ¿no?
Y resulta que después también, por ejemplo, para defender determinadas ayudas se dice el paisaje de la platanera, ¿no? Eso tiene un valor turístico, ¿vale? ¿No? El plátano de mayor calidad, pues el plátano de mayor calidad es ese, y curiosamente la gente que menos subvención recibe. ¿Me explico? Entonces, todo esto se puede también compensar. Por ejemplo, aumentando, ¿oíste? ¿No? Por ejemplo, que toda la ayuda del POSEI se duplique, por ejemplo, una propuesta que nosotros, mi grupo, el grupo de Sí Podemos Canarias, vamos a hacer, se duplique la ayuda a las hectáreas que están al aire libre. Eso me explico, que básicamente son de la gente, de los más pequeños, ¿no? De los que tienen menos capacidad para generar invernaderos y este tipo de maquinaria, ¿sabes? Eso costaría 6 millones de euros más dentro de la ayuda del POSEI. ¿Explico? Y así usted compensa a los plataneros que reciben menos ayuda y a los plataneros que se llevan todo ese dinero, como tú dijiste antes. Entonces, que no pensemos, la gente lo que no puede pensar es que toda la ayuda viene de manera homogénea y afecta de la misma manera a toda la gente del sector de plátano, ¿sabes? O que toda la gente del sector de plátano está manchado de platanera, pues no es así. Entonces, ¿de qué se trata? De mantener el cultivo, ¿viste? Pero de redistribuir mejor las ayudas. Están demasiado escoradas hacia esos 5,9% de 7.000 y pico plataneros. ¿Estamos? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que no se dice. ¿Sabes? Entonces, y termino, ¿no? Asprocar, ¿qué es lo que dice? La banana que viene de fuera, ¿estamos? Viene no solamente de Sudamérica, sino también de aquí, de la parte aquí de África, ¿sabes? Costa de Marfil, esto no, por ahí, estos países, viene a precio mucho más bajo y entonces nosotros no podemos competir nuestro plátano por eso. Entonces, tenemos que pagarle a los productores el plátano ese que es de inferior calidad, muy por debajo del coste de producción, ¿vale? Entonces se enfrentan a la ley, ¿no? Pero la ley, ojo, en la enmienda que está planteando la ley, que nosotros también estamos defendiendo, estamos diciendo que, en todo caso, el coste de producción lo determinan los plataneros, ¿vale? Claro, o las cooperativas, ¿no? Y admite que cuando hay una situación de mercado, como lo que decía antes Juan Carlos, por ejemplo, que venga mucho calor, se madura ante la fruta, hay que sacarla, estamos, ¿no? ¿Oíste? O antes que se eche a perder, el plátano va a bajar, o en la época que hay mucha banana, ¿me explico? Entonces, o sea, las fluctuaciones de mercado que se contemple también, pero que se ponga. Estamos por escrito, ¿no? Entonces hay una enmienda que está recogiendo ya algún tipo de especificidad, no solamente para el plátano, para otro tipo de productos, ¿sabes? Para la fruta, para lo que sea, ¿no? ¿Entiendes? Para el pescado, lo que sea. ¿Vale? O sea, que ya se contempla, por lo tanto, no se puede decir que esta ley afecta negativamente, ¿no? Al plátano. Eso no es verdad. Y no se está diciendo toda la verdad del asunto, ¿no? Guillermo, Sí, sí, lo que interesa. pero, Guillermo, Desde un punto de vista externo, porque me estoy casi enterando en conciencia de lo que está pasando, veo que la redistribución de ese POSEI está muy bien, pero porque ellos están muy organizados, pero que el gobierno debería también tener y matizar mucho en toda la producción agrícola, porque hay un sector primario que puede resultar interesante de cara a, como decía Paco, al tema del paisaje y al tema de dar trabajo, un trabajo de calidad y un trabajo que pueda ayudar a las rentas, ¿no? Un trabajo incluso para mejorar rentas que malamente a lo mejor llegan al salario mínimo, ¿no? Y deben plantearse incluso si hay que hablar de cooperativismo en otros sectores, pues también fomentarlo, ¿no? Sí, eso es importante. Eso es muy Porque importante. Y luego también, ahí pendiente hay una ley de cooperativas, ¿oíste? Porque las cooperativas tienen que ser más transparentes de lo que es. Hay algunas cooperativas que funcionan, ¿oíste? ¿No? Pero hay otras que solamente son, aquí en Tenerife, en el sur, ustedes lo saben, son simplemente gestionan determinadas ayudas. Mira, te callas, te doy la subvención que te toca o no te toca, me explico, ¿eh? Y no me cuente más historias. Y luego hay un dinero que se queda otra gente. otra cosa que Otra funciona estupendamente, ¿no? ¿Eh? Otra cosa que debería entrar un poco el gobierno es en el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? El minifundio que existe en Canarias acerca de la tierra es una cosa que frena un montón el tema de cualquier inversión en agricultura. Y a lo mejor se podría hablar pues de alquilar o de arrendar tierra con un valor simbólico, y que solo con que se mejore Eso. no sé, en ayuntamientos, que se mejore, por ejemplo,
el riego o que la tierra esté en condiciones, digamos, y Pero que estamos eso da un hablando, valor añadido a la propiedad, pues que los propietarios estén Lo que interesados pasa en es que ponerlos la en... geografía nuestra no ayuda mucho tampoco al latifundio, o sea, la geografía nuestra es la que es, ¿no? y Además, yo entonces, creo que, de todas formas, el minifundio, claro, son muchas familias las que viven de este tema, claro, ¿no? Y viven, claro. unas Pues, mejor, otras peor, pero Pero, entonces creo que la distribución de la tierra aquí, no, pero a pero lo mira, mejor me por estoy ejemplo, la equivocando, distribución. para poner a lo un... mejor perdona, Sí, me estoy equivocando en el tema de cómo plantearlo, porque lo que estoy planteando es que hay muchas tierras que están baldías en manos de Sí, gente pero eso es otro asunto ya, sí, esto es otro tema ya. sí, pero no, mira, no, digo yo que a es lo lo que mejor, perdona, Guillermo, es lo que te iba a decir, que es que el sector del plátano, ustedes flipan, el dinero que mueve ese sector, ¿eh? O sea, estamos hablando de muchos millones, porque no solo son los 140 millones de euros que llega No, de no. Europa, sino que lo que genera y lo que factura las cooperativas. Yo tengo datos de cooperativas que tienen 1.000 y pico asociados, que pueden estar anualmente manejando millones de euros, ¿eh? O sea, en producto. Una de las cosas que a mí sí me parece irregular es un productor que, vamos a ponerlo en kilos, pero muy pocos kilos, vamos a hacer un ejemplo nada más. Un productor que genera 100 kilos de plátano, 100 kilos nada más, lo genera una sola persona. Ah, Pero claro, un productor que genera 1.000 kilos también lo genera una sola persona. Claro, ahí hay una descompensación, porque una persona con 100 kilos no vive, pero a lo mejor si esa ayuda que recibe se compensa un poco, ¿sabes? Coño, hay un equilibrio y ahí el que gana, el que tiene 1.000 y solo emplea una sola persona, el que tiene 100 y solo emplea una sola persona, hay una compensación y todos pueden vivir, ¿no? O sea, porque de verdad lo que no se puede vivir es a expensas de una subvención, sino que del precio que se le pone al producto, me parece a mí, ¿no? Esa es la clave, Francis. Acabas de dar la clave, porque al fin y al cabo lo que están persiguiendo los agricultores y de lo que ya hemos oyendo hablar años es que los agricultores reciban un precio justo. Es decir, que si hay que vender a pérdida, no sean los agricultores quienes lo soporten, que son al fin y al cabo quienes lo producen. O sea, aquí los agricultores son el último mono. Lo que no puede suceder, porque eso no se ha visto en ninguna empresa, que una empresa venda a pérdida. Y es un poco lo que se está pretendiendo. Es decir, vale, yo te lo compenso luego con el tema de las ayudas y demás, pero las ayudas las tiene y no las tiene. O sea, el año pasado, en el mes de noviembre, se salvó el hecho de que las ayudas sigan llegando por parte de la Unión Europea. No se sabe hasta cuándo, porque, oye, también en Europa empezará a decir, coño, pero nos estamos gastando 140 millones de euros ahí en Canarias en el tema del plátano. ¿Cómo está yendo eso? ¿Cómo se está distribuyendo eso? O sea, el día que empiecen aquí a escarbar, igual nos llevamos una sorpresa. Entonces, Es que vamos a ver si lo que tú estabas diciendo ahora, y perdón que vamos a ver, lo que la ciudadanía tenemos que tener en cuenta es que, vamos a decir, si a un agricultor se le paga, por ejemplo, 30, 40, 50 céntimos, oíste, por kilo de plátano, ¿no? Más 32, vale, 50 céntimos, más 32 céntimos de subvención, estamos, ¿no? Tú te caes en 82 céntimos. Pero claro, cuando el kilo de plátano ese llega al supermercado, se vende a 1,90, 1,80 y pico, y en España se vende a 2,20 o a veces hasta 2,80, ¿estamos? Entonces, todo el dinero ese que está en medio, ¿quién se todo lo el lleva? dinero que está en medio, cuando además hay subvenciones al transporte, hay 10 millones de euros de subvención al transporte, ¿dónde está ese dinero? Ah, Entonces ese es el problema. Entonces, o sea, ahí ese es se el saltan quilombo, los ¿eh? eslabones, Juan Carlos, entonces me explico, hay, hay, Que hay, yo, hay eslabones de la cadena que ganan demasiado dinero sin mancharse de plátano, y hay una gente que está ganando para subsistir todo el día ahí alrededor de la Paco, platanera. Ese es el problema. pero estos son los gangocheros de toda la vida. Lo único que el gangochero este tiene nombre y es muy grande, pero son gangocheros toda la vida, que al fin y al cabo ellos comercializan el producto y luego te dicen, pues mira, pues no se vendió y tuve que tirar a la basura un montón de ellos y te voy a pagar 5 céntimos. Y voy a pagar 5 céntimos O cuando te a mí me dice, no, costó el mercado 40. está muy mal, o mira, tiene una Pero vamos a ver, pintita más de la Paco, cuenta, por favor. a los que somos de pueblo, mi padre que ha sido un pequeño agricultor, que pues con la pequeña producción que teníamos en la finca, pues ayudábamos a la economía familiar, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Oye, y no se cubren los costes. Cuando no se cubren, es que yo no conozco ninguna empresa, ninguna, absolutamente ninguna, que venda a pérdida. Y un poco lo que se está pretendiendo es que sean los agricultores los que cuando las cosas no vienen bien dadas, soporten esa pérdida en lo que es los ingresos que van a recibir. Porque luego dicen
que te las voy a compensar o no. Porque digo, las ayudas de la Unión Europea hoy las tiene, mañana igual no. Igual este sistema no es válido para dentro de 2 años. Juan Carlos, de eso sabe más que... Juan Carlos. No, yo quería bueno, desde dentro, que lo vivimos, ¿no? Son 141 millones, 100.000 euros, ¿no? Las ayudas. Es una ayuda fija. El programa comunitario de apoyo a la producción canaria, el POSEI, que está previsto en el reglamento 228 del 2013, ¿no? Oye, no sé si estamos saliendo por... Todo este tema es bastante curioso, porque mira, por ejemplo, en una asamblea general, tú le preguntas al auditor de turno que las 93, 94 cooperativas que hay en toda Canarias, no sé si será el mismo, pero aquí en La Palma casualmente es el mismo y tiene más años que Matusalén y lleva auditando 30 años, por decirles una cifra. Ese señor, cuando tú le preguntas, hacen un escandallo, que es el costo de empaquetar y transportar la fruta en la cooperativa, ¿no? Lo que le cuesta a ellos todo ese proceso, más pagar las PROCAM, más pagar el seguro obligatorio del viento, más pagar, bueno, una serie de gastos que no vamos a detallar para no aburrir, flete, transporte marítimo, cartón. Entonces, ellos dicen, ahí delante de todos los agricultores en esa asamblea, que nosotros estamos ahí sentados, la mayor parte de los agricultores pues ya tienen una edad avanzada, porque el relevo generacional es complicado en un sector donde el joven ve que para cobrar es una aventura. Entras hoy, cobras a los 2 meses, si es que cobras algo, si no es que debes algo. Es más probable que debas algo a la cooperativa cuando vayas a cobrar, imagínese. Te pegas 2 meses trabajando para ver si cobras algo y cuando vas a cobrar ves que debes dinero. Entonces, o te corta la vena o te la dejas larga. Y entonces, ellos dicen ahí el auditor sin despeinarse, con sus 80 años que calculo que debe tener, que una cooperativa es una empresa. Y que una empresa... ¿Tiene razón? Sí, claro, obviamente. Ahí se la doy la razón. Y yo también se la doy. Pero... Lo único que me hace gracia, o lo más gracia que me hace es que una de las cosas que manifiesta es que el escandallo lo hace lineal, o sea, el escandallo es la suma de todos los gastos de la cooperativa, porque tiene que salir a beneficio de la cooperativa, porque una empresa no puede vender a pérdida, que si no se hunde. Un auditor diciéndote en la cara lo que ya sabes, pero luego a la hora, el señor que supuestamente te representa en Asprocan, que tiene 2 sueldos como gerente de una organización productora platanera y como presidente de Asprocan, te dice en la cara que tú tienes que poner el trasero y la vaselina, que tú sí tienes que vender a pérdida y si Dios quiere, pues continuar con el cultivo otro año como pueda. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Los costes de la cooperativa se dividen entre todos los socios o en función de lo que tú comercializas soporta? Es decir, aquel que más plátanos mueve se supone que debe ser el que más paga. Claro que soporta más, pero yo hablando de lo que decía Paco antes, por ejemplo, el plátano de mejor calidad, con diferencia, aunque es plátano de Canarias, el que se produce también en esos invernaderos de otra manera más artificiosa. Sí, más artificiosa, más con máquinas, más mecanizada, más mecanizada. Sí. Menos coste de producción. El plátano ese que se produce, por ejemplo, en esta tierra, en el municipio de Los Sauces, que es una zona que tiene menos horas de luz, que tiene una orografía más abrupta, que tiene más sombra y tal. Ese plátano es una exquisitez. Ese plátano es... Ahí traen a los comisarios de la Comunidad Europea para que vean las dificultades de cultivar el plátano, para que pues, para volver a pedir ayuda, porque obviamente esas ayudas no son para esos pequeños productores, aunque los están utilizando de palanquín para conseguir de nuevo los 141.100.000 euros, digamos, para dar pena. Y claro, el 5,9, como muy bien decías tú, Paco, se lleva 70 millones de euros. ¿Quién es el que se está beneficiando de esa ayuda? El pequeño y mediano agricultor no. ¿Qué pasa? Que las ayudas del POSEI vinieron en un inicio como deberían venir, que ayudan pérdida de renta. O sea, el que menos gana se compensa. Es 34 céntimos fuera de invernadero al aire libre y 32 céntimos dentro. Pero hoy en día eso no sucede. Antes hablaban el compañero de que el plátano no está regulado. Sí, está regulado.
por hectárea tiene, no, por fanega. Ustedes han hablado mucho de hectáreas. Por ejemplo, Félix Santiago, yo lo digo porque me da igual. Es de Las Palmas, grande. Tiene 200 y pico fanegas de plátano, no 200 hectáreas, que serían 400 Es la fanegas. mitad, entonces, es la mitad. Una fanega Bueno, son 5.000 metros más o menos, ¿no? Sí, 5.000 metros. No, tiene un poquito más porque han ido adquiriendo. Ponen, no digo que sea el caso de Félix Santiago. Oye, pero vamos a ponernos de acuerdo si hectáreas o fanegas, porque ya me cuesta ya hacerme la idea. No, uno son 10.000 metros. Oye, sí, y el otro una aclaración. Bueno, mientras no saquen los Selemín, el misterioso Selemín que yo dije. Espera un momento, los cuatro, y ahora sigues tú, Juan Carlos. Decirle a la gente que no sé por qué, creo que se cayó la conexión en Facebook. Los que nos están viendo, si hay algún problema en Facebook, nos pueden ver en. No sé por qué, nos pueden ver en. Espera, déjame argumentarlo. Nos pueden ver en Twitch, nos pueden ver en YouTube y nos pueden ver en Instagram también. O sea que donde vernos sí pueden, buscar siempre en cualquier plataforma el empaquetado. Está moviendo los hilos, No sé, me pareció rarísimo porque la verdad que se nos cayó la conexión en Facebook, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, ya la he rehecho y lo que ustedes estaban hablando y ya está. La tertulia, hemos perdido 5 minutos más de tertulia, pero que están almacenadas en YouTube, que la pueden ver perfectamente. No quiero ser mal pensado, pero vamos, he visto que no haya nada del otro mundo. Hemos argumentado, pero que Juan Carlos está también con el uso de la palabra, decirles eso, por favor, compartan para hacer un poquito más grande la familia del empaquetado. Me parece rarísimo, nunca nos había pasado este tema. Esos plátanos que estaba diciendo Juan Carlos, ¿no? Los que están al aire libre, son una maravilla, ¿verdad? La gente ve las plataneras y tal, que además tiene un valor turístico y que además, cuando se va a negociar, ¿viste? A Bruselas se dice, no, es que tú no harías una estampa turística, ¿me entiendes? El paisaje, esos son los que menos cobran. ¿Sí? Esos son los que menos cobran. Y como decía Juan Carlos, efectivamente, ese plátano está más tiempo en la platanera, necesita otras condiciones, ese plátano es de mayor calidad. Y curiosamente, ganan menos. ¿Explico? Entonces, está el mundo más repartido. Entonces, yo lo que pido aquí a Asprocan, si estuvieran oyéndolo, es que, hombre, hay que acceder a, digamos, a ser un poquito más justo, ¿no? En la distribución de ese sector platanero que dice que tanto defienden, ¿no? Los datos son que 450 plataneros se llevan la mitad de la producción, 70 millones de euros. ¿Estamos? Y luego, 4.842 plataneros se llevan, se reparten los 15 millones, ¿entiendes? ¿Explico lo que te digo? 4.000 y pico, cerca de 5.000 plataneros se llevan unos 15 millones. Y son 450, sí, más o menos, por redondear. Y 450 se llevan. Pero no hables dos a la vez, espera. No hables dos a la vez, por favor. Plataneros se llevan 71 millones, entonces. Hay una, ¿verdad? Está la cosa mal repartida, ¿no? Pero además hay que decir otra cosa. Claro, es que de las ayudas que vienen de Europa hay unos 250 millones, ¿no? Estamos en total, para todo el sector primario canario. ¿Me explico? O sea, porque eso también tengo que decirlo. Para todo el sector primario, ganadería, pesca, agricultura, todo. ¿Y 250 millones. Los plátanos? Pues solamente el plátano se lleva 171 millones. Y, por ejemplo, los ganaderos, a nosotros se nos quejan, coño, pero que no hay derecho, ¿me entiendes? Porque además es otra. Los plataneros por lo menos cobran 2 veces. O sea, cobran de 2 veces las ayudas, ¿entiendes? Cada 6 meses cobran, más o menos. Cobran 2 veces al año. Hay ganaderos y hay agricultores, la gente de las papas y tal. Esa gente lo cobra a veces a final de año, en junio, julio, ¿me entiendes? Cuando ya se está agotando todo el tema. Entonces, hay unos problemas, hay unas irregularidades que a mí me gustaría que la gente lo supiera, ¿sabes? La gente lo supiera. Y esta ley precisamente lo que viene a decir es que esto no puede seguir sucediendo. ¿Estamos? Entonces pretende poner orden. ¿Vale? Porque la nueva política agraria tiene varios criterios, ¿no? ¿Viste? La nueva política agraria está diciendo que las ayudas no se pueden dar como un cheque en blanco. Tiene que ser sobre determinadas condiciones. ¿Vale? Que es un discurso que yo, por ejemplo, estoy intentando aplicar al tema del turismo. Tiene que haber condiciones ambientales, ¿no? Condiciones laborales. Me explico, ¿no? De no explotación, ¿sabes? De salarios dignos, me explico. Oye, una renta digna para los trabajadores, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas. Entonces, tenemos, porque eso entra en vigor a partir del 2023, o sea, en el periodo 23-27. Entonces, tenemos que ir adaptando. Por esto esta ley, lo que viene a hacer la ley de cadena alimentaria es adaptar todo este criterio europeo, ¿no? Que es un criterio positivo para la gente del campo. ¿Me explico? Y no vale ahora que la gente quiera salirse de estas leyes, ¿sabes? Algunos, ¿no? A mí me da la impresión
A mí me da la impresión, oyéndote, Paco, que lo que se está es presionando al pequeño propietario para que el gran propietario se haga con todo. Es una fábula en la cual no se puede vivir, no se puede vivir, no se puede vivir, y hay unos pocos que se llevan todo y los pequeños o están condenados o a venderle a ese grande o a desaparecer. Hay una Da la- tendencia, da la hay una impresión. tendencia también en algunos sectores a monopolizar, no sé, Juan Carlos, creo que el otro día comenté algo en la asamblea que estuvimos en Argual, que fue muy bonita, muy interesante, con los trabajadores de la platanera y bastante gente allí, que ahí, ¿no? Un proceso como de, hay gente que está comprando, ¿no? Ahí está absorbiendo más platanera, más terreno, ¿no? Bueno, Que son da, muchas que da la ayudas. El impresión. problema, yo iba a decir que, mira, son 286 millones que vienen de la ayuda del POSEI. Una de las cosas que tengo que remarcar es que es verdad que el plátano se lleva 141 millones, como 100.000 euros. Otra es que los demás sectores, los demás 21 sectores, son, me parece que son 60 del régimen especial de abastecimiento y unos 40 que se Sí, llevan el resto de los 21 subsectores. Pero es que hay una serie de complicaciones para organizarse en cooperativas, para hacer cosas unidos, para ir en la misma dirección. No crean que nosotros, yo por lo menos hablo de mí en cuestión, yo le he tendido la mano a cualquiera que nos pregunte cómo hacerlo. Lo que pasa en el sector del plátano es que la organización no está mal, pero lo primero es que hay que luchar por el precio. Ley de cadena alimentaria, llevarla adelante y vigilar que se cumpla. Y como decía Paco, matizar determinadas situaciones que todavía son cabos sueltos. Los de las ayudas del POSEI, eso está en manos de otros. Es la Comunidad Europea la que va imponiendo normativas. Los agricultores, algunos agricultores piensan que es un derecho otorgado, que estas ayudas son de por vida y que por algún motivo, pues no sé, especial, van a continuar ahí, y que si se las quitan es porque algún político en cuestión lo hizo mal. Porque hasta ahora había un contrato de 20 años que consiguió un fulano que le comió la cabeza a otros 4 fulanos en aquella época y metió las 5 organizaciones productoras plataneras en algo que se llama hoy Asprocan. Asprocan ha monopolizado el plátano hasta el punto que no deja hablar los agricultores en los medios de comunicación. Ellos, como muy bien decía Paco, el otro día en la SED, claro, ellos pagan don dinero, y cuando intentamos entrar, bueno, nos dieron la oportunidad de la cadena SER el otro día, hay que ser justo con ellos, de hablar, de expresar, pero bloqueamos el teléfono, bloquearon los agricultores el teléfono el WhatsApp de la SER en Tenerife. ¿Por qué hacen un programa de 2-3 horas en Tenerife? Obviamente, ¿dónde están los grandes empresarios del plátano? ¿Dónde están mayormente? En las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife. Los habrá honrado porque no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero los que menean el plátano están allí. Una de las particularidades de las ayudas del POSEI es que Asprocan, sin cortarse un pelo, decía que ellos mueven 400 millones de euros, que por lo tanto el sector que más economía mueve, que más, o sea, que más trabajo genera, que más, es verdad, más familias, supuestamente 35.000 familias que viven directo o indirectamente del plátano. Los otros sectores, como el tomate, también les pasó lo mismo hace años, y el problema fue exactamente el que nos sucede a nosotros, que el intermediario, en este caso es Asprocan, se ha hecho tan poderoso que es una pelea de David contra Goliat, hasta el punto que a ellos, por supuesto, lo que les interesa son las ayudas del POSEI, para eso sí se unen, pero están peleados como perros entre ellos. Además, el presidente Asprocan lo dijo, por una vez dice una verdad y dijo que dentro era una pelea a muerte para comercializar cada organización productora platanera su parte. Es verdad que el plátano mueve dinero, que da trabajo, que estoy totalmente de acuerdo que se vigile si esas ayudas se les da en función también de los derechos, si se cumplen los derechos laborales de los trabajadores, porque hay mucho negrero dentro de cualquier profesión, incluida la del agricultor.
Pero también es verdad que nosotros todavía tenemos un decreto arancelario que retorna una parte del dinero que recibimos en ayuda del POSEI al Estado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que todos los que están aquí saben que los containers que vuelven a Canarias son más baratos, o sea, la comida que llega a las grandes superficies, a la tienda, es más barata porque se aprovechan la logística del plátano, los containers de retorno. Con esto no estoy diciendo que no haya que ayudar a todos los sectores, pero sí me gustaría también pues, buscar la manera de unirnos más en general, porque en el sector ganadero, hablo de un pueblo de aquí, que conoce Paco seguro, conoce Francis, seguramente todos ustedes, que es Garafía, quedan 11 ganaderos, eso me comentó uno, yo no tengo los datos oficiales y no puedo, estoy hablando desde fuera del agua, ¿no? Y ninguno quiere dar la cara porque dice que, bueno, que los ganaderos entre ellos no tienen la unidad que se debiera. No sé si actualmente ha cambiado la cosa, pero pasan todos, pasa el sector del transporte, pasan en muchos cultivos y es complicado porque por un lado lo único que nos salva y que está medianamente bien es la organización que tiene el plátano, pero luego detrás de esa organización pues bueno, están esos grandes empresarios que manejan el cotarro, el dinero, incluso la voz del agricultor. Es decir, eso es evidente. Cuando se dice que el plátano es la joya de Canarias, claro, es evidente, ¿no? Porque tiene un volumen potentísimo, ¿estamos, no? Es muy importante, está muy organizado y tiene mucha presencia en el Estado, y eso es bueno. Lo que decimos es que tiene que ser más transparente esa organización, ¿viste? Y evidentemente las ayudas que vienen por pérdida de renta tienen que distribuirse de otra manera. Y no es bueno que quede excepto de la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema que están diciendo que no los puede obligar la ley a pagar por encima del coste de producción, ¿oíste? Teniendo el coste de producción como referencia, la propia ley, en una enmienda que pone el propio gobierno, pues esto se aprueba dentro de poco, ¿oíste? Lo que dice es que, primero, que Europa no va a aceptar, ¿sabes? Que nadie quede fuera de esta ley, ¿no? Porque si no, no va a haber ayuda, ojo, ¿no? Y en segundo lugar, lo que dice es que tú me digas a mí que el precio se fije, no quiere decir que esté fijo para todo el año, sino que la ley admite que sea por ciclos económicos. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciclos económicos bien climatológicos, estamos, que aumente la producción o disminuye, ¿no? Como puede pasar, o también cuando haya elementos de competencia en el mercado con la banana de fuera, ¿sí? La banana de terceros países. Entonces, en función de esos factores, el precio puede modificarse. ¿Estamos? E incluso, pero estar por debajo, pero siempre y cuando sean los productores lo que lo digan. Estamos lo que estoy diciendo, ¿entiendes? Lo que lo diga. Pero que no sea nadie por encima de ellos o nadie ajeno. O eso que dice el mercado, ¿vale? Entonces la ley contempla ya este margen que exige la organización platanera. Entonces no se puede salir a la calle o a los medios y decir, no, que la ley alimentaria va a acabar con el plátano. Eso es mentira. ¿Entiendes? Eso es mentira, ¿no? Entonces hay que poner las cosas. Esto es un tema muy complejo. Como ustedes podrán ver, nuestros oyentes pueden ver, es bastante complejo. Pero bueno, hay una serie de criterios que tienen que, ¿me entiendes?, que corregirse, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos ahí. Ahora, lo interesante sería que, por ejemplo, a mí, la experiencia de la organización platanera, la copiaran otros sectores. Eso sería ideal. ¿No viste? Sería ideal. O sea, desgraciadamente no es así, ¿no? Desgraciadamente no es así. Y una cosa, perdona Paco, que tengo que incluir es que en los últimos tiempos, los últimos años, se ha cumplido, entre comillas, el precio por encima del coste de producción. Pero acá lo único que no quiere es que lo fiscalice, que se pongan en un contrato, nada, que los obliguen. Pero se ha cumplido porque ustedes se movilizaron. Sí, porque ustedes se movilizaron. Porque si no... No. Obviamente, nosotros veníamos de 5 años cobrando por debajo del coste de producción. Y lo interesante de toda esta historia es que yo mantenía un debate con el presidente de esta Asociación de Productores Canarios, donde él tenía 2 sueldos, de los cuales ninguno podía, o sea, un tipo que gana una bestialidad de dinero al año, como muchos otros dirigentes, que él es el cabeza visible. Pero hay gente que gana dinero a mansalva del plátano canario, mientras grita a viva voz que el único que no puede cubrir sus costos es el que suministra la materia prima. Y el que va a desaparecer. Fíjate tú, Juan Carlos acaba de decir que llevaban 5 años cobrando por debajo del coste de producción. Yo cuando presenté las tablas estas que dije en la intervención mía en el Parlamento, la tabla que ella marcaba, que son las
Además, me la pasa gente de la cooperativa. Hay veces que se pagó el plátano a 0,000, o sea, nada. A 10 céntimos, a 15 céntimos, 5 céntimos, Se 20 pagó por céntimos. embarcar, se pagó por Entonces, embarcar. sí, entonces, la gente se mueve y efectivamente empiezan a cambiar un poco las cosas. Entonces, claro, la organización dice, oye, en vez de pagarle 10 céntimos, vamos a pagarle un poquito, vamos a pagarle 50, 60 céntimos. Pero dejan de Oye, ganar lo que está el ellos. invernadero. Pero dejan de ganar ellos. Ese es el problema. Porque al fin y al cabo, lo Pero que... aunque tú dejes de ganar, es que estás ganando un montón, ¿me entiendes? Que Lo sí, importante pero es Paco, que todo el sector... ¿cuál es la máxima del capitalismo? ¿Maximizar beneficios? Oiga, si Sí, yo tengo pero que ir estamos contra tú, hablando, te digo, contra tú. perdón, estamos hablando de dinero público. No estamos No, hablando... de dinero público no, de dinero que debería tener una fiscalización Sí. mayor de la que tiene. Por eso te digo yo, el día que dinero Europa público empiece a tiene que tener rascar, diga, fiscalización. ¿qué coño están haciendo ustedes con ese dinero? Pero mira, lo que te quería comentar, Paco, antes, que el problema que tiene Canarias con el plátano, o sea, si echas un vistazo por la red, verás que en Andalucía los productores agrícolas tienen los mismos problemas que los plataneros canarios. ¿Por qué? Porque hay unos pocos que se llevan todas las ayudas y luego los que son realmente los profesionales, los que agachan el lomo en la tierra, no se llevan nada. Y en Castilla-La Mancha, idem de idem. Y con la ganadería de Castilla-León, no te quiero ni contar. O sea, yo que trabajé en una empresa multinacional del sector lácteo, que sabíamos que cómo se pactaban los precios entre la FENIL, que era la Federación de la Industria Láctea de España, pactaban los precios que luego se pagaban a los ganaderos, que eso le costó una multa a todas esas y cada una de esas empresas. Te estoy hablando de la leche Pascual, te estoy hablando de Danone, te estoy hablando de esos grandes productores de derivados lácteos. Y eso ha pasado siempre. Pero a lo que yo voy, es decir, de alguna manera, lo que tú también comentaste, habrá que tratar de conseguir de que las ayudas tengan un tope y que luego el resto se pueda redistribuir entre aquellos que realmente están produciendo la fruta. Es casi de sencillo. Aquí lo que se trata es de que ganen todos. Yo no pretendo que Asprocar no gane dinero, ni mucho menos. Oye, que ganen dinero. Está claro. Es que si viene dinero, si viene dinero para mantener el empleo, para mantener la sostenibilidad, para mantener el paisaje, que es un valor añadido en la otra industria que es el turismo, ¿entiendes? Si viene dinero para eso, oye, usted tiene que pagarle a todos más o menos para que todo el mundo esté bien y viva de este tema, ¿me entiendes? Es que es así. Entonces, a mí lo que me da coraje es que precisamente los que estamos defendiendo esta historia a los pequeños, a la gente que más trabaja y más sufre y menos gana, después no nos votan, ¿oíste? Después van y le votan a los demás. Dice, pero coño, es que a veces da coraje. ¿Oíste? Dice, pero coño, te estoy defendiendo y encima no me vota, va y le vota al que te está hundiendo, pero vamos a ver las cosas exactamente tú, porque, en fin, es que me da coraje, ¿sabes? Lo digo al calor de los últimos acontecimientos electorales, dice, sanidad pública, va y le vota a la que lo privatizan. Hombre, por favor. Mándate un plátano y a ver si te... Hombre, Paco, siéntete bien porque hay que tomárselo con humor, porque si no se lleva uno ahí a llorar. La plataforma no pertenece a ningún partido político, es totalmente apolítica. Y una de las cosas curiosas que pasa en este sector es que, bueno, cuando empecé pensé que no fuera precisamente el tipo más querido, y todavía lo sospecho, ¿no? Que no sea el... Porque creo que Canarias viene de un sistema caciquil, que lo sabemos todos, de hacerle la pelota al gran señor, al feudalismo, ese servilismo excesivo y el miedo, porque claro, aunque vemos las noticias por la televisión, vemos como la Comunidad Europea cada vez nos exige más historia, más que nos dirigamos a lo ecológico, más que bueno, que se lleve un control. Yo no oigo mucho. Sí, yo estoy yendo, está saliendo bien. Que se lleve un control sobre lo que hacemos, que haya una equidad en el reparto, no solo de la ayuda, sino del precio que recibe el agricultor y el que acaba pagando el consumidor, que son los dos grandes perjudicados de esta guerra. Lo que parece surrealista es que crean que, bueno, ya cada vez menos, que somos agricultores unidos en una plataforma, los que vamos a terminar con unas ayudas que esos grandes empresarios que están aunados en Asprocar le están dando muerte, porque el otro día salía por una televisión pública pidiendo cosas tan terribles como que vuelvan a la reaparición de un veneno para combatir una plaga que se llama el picudo,
que hacen muchísimo daño a, a la platanera. Cosas que son mentiras, porque hay venenos que tienen, perdón, voy a usar otra palabra, fitosanitarios que tienen la misma eficacia y causan muchísimo menos daño al medio ambiente, porque no nos creamos que una plaga que vive debajo de la tierra o dentro del ñame de la platanera lo va a matar con un sistema ecológico. Hay cosas que son plagas súper agresivas que de alguna manera hay que tratarlas. Bueno, se está tratando de la manera más ecológica posible. Incluso se hacen diferentes tipos de trampas que no se emplean sino feromonas, o se emplean trampas para atraparlo con feromonas. ¿Qué pasa con toda esta historia? Que te das cuenta que lo único que les interesa a esta gente de Asprocan es mantener el estatus, el dinero y las entradas económicas que han mantenido todos estos años a base de cargar las pérdidas sobre los pequeños y medianos agricultores. Incluso en esos 5 años que cobramos por debajo del coste de producción, que milagrosamente cuando los agricultores un poco se unieron y empezaron a estar más pendientes de la comercialización, los precios se empezaron a estabilizar algo. Aquí no estamos sacando pecho ni diciendo que sea por nosotros, pero que eso ha pasado. No, pero es importante, pero Juan Carlos, es importante decir, si ustedes se organizan y se preocupan no solamente de llevar la piña plátano a la cooperativa, ¿no? A descargarla, y después se van a esperar un par de meses que les paguen, o 4 o 5 meses, sino que además se inmiscuyen en, oye, lo que es la cooperativa, que parece una cooperativa, cuáles son las fluctuaciones del mercado. No estamos, porque esta semana el precio del plátano no se pudo vender, la semana siguiente a lo mejor se vende todo. Planificar, ¿no? Cuando se entregan todas las piñas plátanos para que no estén todas de golpe en la cooperativa, ¿no? Porque es un proceso complicado, ¿sabes? Hay veces que las cooperativas tienen que sacar un montón de plátanos y hay veces que la gente dice, bueno, no la voy a cortar todavía porque a lo mejor dentro de 3 semanas sube el precio, me explico, pero a lo mejor en 3 semanas se te madura. Estamos, y a lo mejor después tienes que tirarlo. Porque yo he estado en cooperativas ahí, he visto todo el proceso del empaquetado, es impresionante, hay un montón de gente trabajando ahí, y eso hay que mantenerlo como sea. Claro, pero he visto, por ejemplo, Francis también lo vio cuando fuimos ahora a La Palma. Sí. En las islas, Paco. Vimos una manilla, vino una mano de plátano, y había uno que estaba un poquito más pequeñita, ya estaba como pintando, ¿no? No estaba amarillo exactamente, sino un poquito más claro del verde, y eso no sirve. Claro, ¿viste? No lo quieren en España, ¿no? ¿Sabes? Así entiendo yo aquellas propagandas famosas que se hicieron del plátano canario que tiene pintitas y tal, ¿no? Porque claro, la gente se ha acostumbrado en los mundos esos por ahí fuera a que las manzanas tienen que estar con un color homogéneo todas, ¿no? Porque además es una normativa que sigue la Unión Europea, ¿no? ¿Sabes? Las frutitas que tienen algunas manchitas y tal y cual no sirven. Entonces el plátano, entonces todo eso se bota. ¿Sabes? Es increíble, ¿no? Cómo se desperdicia, Paco, y se tira a la basura. ¡Boh! Decir que bueno, no sé si seguimos con algún problema en la emisión. Yo creo que está funcionando todo, Sí. bien. No sé qué pasó y pedir disculpas a los que están conectando. Y bueno, en YouTube va a estar seguro, y el que los quiera ver, ahí va a estar la tertulia. Decir que cuando estuvimos, la verdad que yo hace poco estuvimos por La Palma, y nos reunimos con gente de las cooperativas, con un gerente de la cooperativa, muy interesante el momento, y también nos reunimos con la plataforma en la Plaza de Arguala y demás, también muy grato, ¿no? A mí hubo un momento en el que me preocupó, y lo digo yo, ¿no? Porque primero que era gente muy humilde, eran trabajadores, agricultores y demás, pero yo creo que en aquel momento la palabra miedo fue la palabra que más se dijo en toda la tertulia, ¿no? O sea, en todo lo que tuvimos, porque yo decía, pero ¿cómo que miedo? Hay cosas que yo no entendí. ¿Cómo que miedo? Las cooperativas no son de ustedes, no son ustedes. Sí, pero el otro. ¿Cómo señores, ¿sabes? Entre comillas, parecen nuevos terratenientes, ¿no? Los nuevos caciques de la agricultura, ¿no? O sea, los nuevos o los que llevan toda la vida, ¿no? Pero claro, a mí me sorprendió porque decían, joder, como una persona que está puesta por los propios trabajadores y demás puede ser... no sé, el problema, ¿no? Es decir, y esto no se puede cambiar, y esto no se puede modificar, y estos repartos no se pueden hacer de una forma más equitativa, donde todo el mundo pueda vivir, coño, que es un montón de dinero, y que es cierto que
que es un valor que tiene esta tierra y que la isla como La Palma, como incluso como el Hierro, como La Gomera, que son muy potentes, y bueno, en Tenerife, que son muy potentes en plátano, y que hay muchas familias que dependen de ello. No vuelva a nombrar La Gomera, por favor, que Curbelo nos está dando por donde cargan los camiones. Y Bueno, tiene 4 matas cagadas allí. En Hermigua, queda 4 ya. Bueno, 4 vale, matas que se la ha cargado con el turismo, que tú verás el suplicio que está pasando ahora mismo en la vida. espera, La Gomera con el tema del turismo. Juan Carlos, ahora me Curbelo dices. es el la que puerta habla de ahora por entrada. platanero, que no ha visto la Curbelo mata es- plátano ni. Espera. Curbelo es la puerta de entrada de la derecha en el Pato de las Flores, ¿viste? Sí, está claro. Así. Escúchame, y decía, coño, ¿por qué esta gente, trabajador, de verdad, chicos, yo me quedé sorprendido porque, coño, trabajadores, gente que se parte el lomo en su finca, en sus todos esos terrenos, más o menos. Decía, pero ¿cómo es posible que esta gente piense así y estén ninguneando a esta gente? O sea, gente pobre, gente que mantiene los negocios de los llanos, por ejemplo, mantienen los bares donde van a comprar, de gente que compra en los supermercados, gente que van a la ferretería, gente que saca crédito para poder continuar. O sea, pero gente que le da vida a un municipio y que estén viviendo tan apurados, habiendo dinero, ¿sabes? Porque es que hay dinero. ¿Entiendes? Que hay dinero, que no es un tema de que, y claro, que luego llega una persona que planta en Gran Canaria miles de metros, y esa persona, porque tiene más poder adquisitivo y sigue comprando terreno y sigue plantando y sigue cada vez planta más, pues tiene más poder, recibe la misma subvención que recibe el que planta 1000 metros, ¿sabes? Y que malvive con aquello, ¿no? Dice, oye, no está bien. Oye, con menos trabajadores. Francis, que tienen que estar Y con menos trabajadores. topados, Perdón, Claro, lo que dice pero Paco, y con menos trabajadores. Para que se redistribuya. O sea, lo que tú estás comentando, tú no le puedes estar pagándole 20.000 euros por hectárea a ese señor, y al señor que tiene media no le puedes estar pagando 10.000. Porque los números no salen. Así de sencillo. Entonces, lo que se trata es de topar y redistribuir para que todo el mundo gane, que aquí nadie está pretendiendo que la gente deje de ganar, sino que las ganancias se distribuyan entre todos, coño, para mantener el sector. Y luego, lo que tú estabas comentando, es de las pocas industrias que tenemos en Canarias, es la del plátano, que es una pena que no tenga una industria transformadora detrás. No sé si siempre se habla de los rollos estos y al final nunca se llega a nada, ¿no? Porque es una pena que todo eso excedente, toda esa fruta que no se pueda comercializar, no se pueda utilizar de otra manera, ¿no? No sé si tienen algo. Nos lo explicó un gerente con el que nos reunimos, o sea, de Ecoplaca era, ¿no? Bueno, no importa, sí. Coplaca son asociados. Perdona, Paco, Coplaca es un número determinado de cooperativas asociadas, y nosotros hablamos con una cooperativa de eso. Sí. Agrupada. Él sí nos explicó que, viste, no había mercado, por ejemplo, para el plátano desecado o plátano seco. Estamos, pues, por lo visto, dicen que el mercado. Ahora, yo creo que si no hay mercado, el mercado se crea también, ¿entiendes? Porque aquí la gente, hay un sector de la sociedad, clase media, en fin, que prestan bastante atención a la alimentación sana y tienen poder adquisitivo. Me explico, consume también. Desde el 2011, Paco, bueno, se han hecho 1000 cosas. El frutín para hacer derivado del plátano, para compotas de niños. Sabes que casi todas las compotas de niños llevan plátano. La mermelada de plátano, sí. Ese tema de la harina del plátano, que hasta creo que es hasta para celíacos, perdónenme si me equivoco en ese término. Pero ¿qué pasa? Que para eso hay que invertir en I+D+, I, y esa gente se despalilla hasta el último euro que puede para hacer un resumen, en la isla capitalina, una fanega, vamos a hablar en hectáreas, una hectárea da para invertir en comprar más fincas, en comprar apartamentos, en invertir en no sé qué, y la misma hectárea en una isla menor no da prácticamente ni para sostener el cultivo. ¿Qué le pasa a esa? Pues dos cosas, que ellos han girado la comercialización del plátano de tal manera que donde ellas tienen la finca, en los meses que a ellos les toca cortar, lo cobran a un buen precio, que son 1 o 2 meses, y de contra se llevan la misma subvención que un fulano que la cobra a 30 o 40 céntimos y que corta de media de 10 a 15 mil kilos menos por panera, o 20. Porque en Tenerife, en Gran Canaria, con el tema de que hay mucho más calor, porque la orografía es más suave, por decirlo de alguna manera, sacan 2 producciones al año. En La Palma,
En las demás islas menores que se dedican al plátano, por supuesto, solo sacan una producción al año. Ya hasta en eso no ganan. Y de contra, tienen mucho más ayuda. Si el 5,9 se lleva la mitad, las ayudas son y no son importantes. Lo que estamos los agricultores pequeños y medianos hasta las narices de vivir de ayuda. De estar con el miedo a mover el avispero, como he dicho en unas cuantas ocasiones hoy, para que nos quiten la ayuda, porque ese miedo se lo han metido en la vena a los agricultores. En Canarias hay más miedo plantado que matas de plátano, porque imagínense es que es increíble. Que el presidente que al final llega a presidente. Es cierto, es que es cierto. El presidente que llega al presidente. Es que a mí me decía un amigo, ¿viste? Un amigo del Paso me decía, dice, mira, Gallo, yo no sé, pero aquí de vez en cuando vienen el Faso. Dice, fuimos a Europa y conseguimos la subvención. Fuimos a Europa, no, conseguimos la subvención después de una negociación, ¿sabes? Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo que la subvención? Y aquí hay más cosas, estamos. Igual que yo también quería decir antes que detrás de un paisaje bonito hay fuerza de trabajo, ¿me explico? No es que los marxistas tengamos esa desviación intelectual de ver detrás de todo paisaje un paisaje social, pero es que detrás de esas plataneras, detrás de ese muro, de esos muros con los agujeritos detrás, hay mucho trabajo. Estamos. Y una de las cuestiones que tiene que ver con la ley de cadena alimentaria y también, ¿oíste?, la política agraria común, que es importante es acabar con la esclavitud, ¿sabes? Precisamente, por ejemplo, una de las condiciones, y esto es muy relevante, ¿no? Aunque después ya digo, voten a otra gente, me da igual, ¿no? Pero uno tiene que decir lo que es la razón, estamos, ¿viste?, y la ciencia dice, y es que una de las razones de esta ley es acabar con la esclavitud también con los negreros, que igual hay muchos en el mundo agrícola. Y hay muchos empresarios ya, precisamente lo que tú decías, perdón, en Andalucía y en España y tal, que están diciendo, me van a estar fiscalizando aquí y todo este tema, porque es verdad lo que decía antes Juan Carlos. A mí me llamó la atención que en unas reuniones, yo he tenido reuniones con las PROCAM, ¿viste? Bastante ahí en el Parlamento, 2 o 3, ¿no? Unas más privadas y otras más públicas. Sí, dice, no, pero del precio, bueno, eso se puede tal, pero lo de tener que hacer contratos por escrito, pero vamos a ver. Y yo digo, coño, ¿cómo es? Que eso es lo mínimo que se despacha. Claro, yo no soy empresario, pero digo, usted tiene que tener una constancia de lo que entra, de lo que sale, en qué condiciones, de cuándo usted me va a pagar. Lo que gane. No. Te lo digo en otra palabra, no quieren que sepas lo que ganan. Yo no sé, a mí eso me llama a un contrato, ahí se va a ver ingresos, gastos, cómo pago y a cómo vendo. Así es sencillo. A mí eso me llamó mucho la atención. Yo digo que, ¿viste? Vamos a ver. Además, yo estoy por esta cuestión ya, me lo estoy aplicando ya a mis propuestas turísticas. Es decir, las ayudas con fondos públicos. Claro, para mantener un sector o para rescatar tiene que ser con condiciones, ¿vale? Entonces no puede ser un cheque en blanco. Oye, no, yo te doy el dinero y tú haces con el dinero lo que te da la gana. No. Por ejemplo, el sector turístico, yo no te voy a dar a ti dinero para que tú me vengas a traer aquí 1.000 millones de turistas, a hundirme la isla, a hundirme el litoral, a fabricar más hoteles, a colocarme en un nivel de vulnerabilidad como la que estamos viviendo, ¿vale? No vienen los turistas y nos quedamos todos mirando para el aire, con todo el litoral hipotecado, con toda la fuerza de trabajo hipotecada. No. Usted me tiene a mí que plantear un proyecto de viabilidad, ¿sabes? ¿No? De respeto a las condiciones laborales de los trabajadores, explotar las Kelly, a los camareros, pagar las horas extras, condiciones medioambientales, ¿me entiendes? Depurador a los hoteles, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues por lo mismo, las ayudas también al sector agrícola tienen que tener, por ejemplo, relación con el empleo. ¿Estamos? ¿Oíste? Es decir, por ejemplo, subvencionar más, ya que estamos hablando de subvención, a quien más empleo genera. ¿Oíste? O sea, si yo tengo un invernadero, produzco, 18 millones de kilos de plátano, ¿no? Como es el caso en Gran Canaria. Estamos de este señor. 18 millones de kilos de plátano y contrato 100 trabajadores. ¿Oíste? Y yo tengo en La Palma una finca de, yo qué sé, produzco 2 millones de kilos de plátano y tengo contratado 300 personas, evidentemente yo genero más empleo que tú. Por lo tanto, la ayuda tiene que ser también a ver quién genera más empleo. No solamente eso, sino luego la economía circular que se crea en torno a cada explotación, porque no es lo mismo eso que tú estás comentando, de ese gran producción o productor agrícola, que a lo mejor pues se trae los contenedores de fitosanitario o de lo que sea desde Península directamente a través de sus proveedores, a aquel pequeño agricultor que luego compra en la ferretería del pueblo, que va a comprar los fitosanitarios en la tienda del Nicomedes de la zona, no sé cómo se llamarán ahí. No, las cooperativas
son las que alimentan casi todos los productos. La cooperativa, sí, pero por ejemplo, pero en el caso este que te acabo de decir, seguramente él comprará directamente el origen, pues tiene la cantidad suficiente de Perdón, ¿sabes cómo funciona esto? Los agricultores van a las cooperativas, compran a crédito, o sea, compran a cuenta. Claro. A cuenta de la producción. Se dice, yo ya te pago. Y cuando vienen a hacer la cuenta, es que esto es el negocio del siglo, de finales del siglo, de principios del siglo XX, finales del XIX. O sea, esto es la zafra de toda la vida. Esto es todavía. Es que dices tú, yo que estamos a principios del siglo XX, que los caciques engañando a la gente. O sea, y aparte que son sus propias cooperativas, que yo no digo que las cooperativas los engañen, pero que el sistema es el mismo. El sistema es de comprar a crédito, de comprar a cuenta, de que no les puedan, de que ellos no sepan, o sea, mira, yo voy a coger 1000 kilos y voy a recibir este dinero y lo voy a recibir. Y con esto puedo seguir adelante. Y mi hijo voy a poder mandarlo a estudiar al colegio que sea, ¿sabes? O me puedo comprar ese cochito que me hace falta para tirar adelante. Pero esta gente vive con lo opuesto, tío, de verdad, que parece que... La descripción perfecta. Pero Francis, pregunto yo, quizás ellos le han dado la espalda a lo que es la cooperativa desde el punto de vista de la dirección de la misma. Es decir, lo que yo no puedo pretender es que mi negocio, que es un negocio que es de todo, porque todos los corporativistas se supone que son socios por igual de la cooperativa, pues lo mínimo que tiene que hacer es interesarse por cómo se gestiona la misma. Pero perdón. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdona un momento. Hay cuestiones que son privadas. Si vamos a ver la cooperativa, por ejemplo, los empaquetados, ¿sabes? A lo mejor los empaquetados son privados. Los empaquetados son de un dueño, ¿me entiendes? Que lo aporta a lo mejor a su cooperativa, lo que sea, ¿no? Es decir, yo soy un productor platanero y dependo de quién me lo empaqueta, quién me lo comercializa y demás, ¿sabes? Que después ahí hay otros sectores también, ¿no? Entonces... Es muy complicado eso que aquí nos estamos olvidando del tema miedo. Perdón, aquí estamos olvidándonos del tema miedo, porque en una cooperativa donde las ayudas puedan venir o no puedan venir, o si llegan o no llegan por gente que a lo mejor no se conoce, porque dentro de los productores van por un lado y la distribución por otro. Y a lo mejor el miedo a que no lleguen las subvenciones, el miedo a que el miedo a lo otro, va cortando todo y te acabas haciendo un señor feudal y currantes que tienen miedo, aunque sean propietarios de la pequeña parcela. Juan Carlos, tú matizabas. Es muy complicado todo esto y esto da para 3 programas o 4 del empaquetado. Vamos a ver. Una cooperativa. Yo soy un padre de familia, tengo 2 hijos. Vale, mis plátanos dan para mí, pero a duras penas. A mi hijo le recomiendo que trabaje para la cooperativa, que allí le llega el sueldito, a mí, le pagan el seguro y solo tiene que ir a trabajar, y cuando cierra a las 3 se va para la casa, que trabaja como un negro. Los trabajadores de la cooperativa, ole sus narices, porque es un trabajo de los más sacrificados del mundo. Además, en cadena, ¿viste? Como, ¿te acuerdas de la película de Charlie Chaplin en tiempos modernos? Creo que era. Sí, tiempos modernos. En cadena, pum, 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 pum. Sí, hay que mejorar las condiciones laborales. No puedes despistarte. A los trabajadores de la cooperativa, lo digo a boca llena. Mujeres, muchas de ellas, me imagino, ¿no, Paco? Mujeres, muchas de ellas, me imagino. Sí, había bastantes mujeres, sí. Después había hombres. Bueno, también. y el tema es que, claro, cuando tú tienes un hijo allí trabajando, aquel presidente que antes era el colega con el que te iba a tomar el café, bueno, ni siquiera era colega tuyo, lo conocía y le levantaba la mano. Era el menos social, tal vez, de todo el barrio, o de todo el municipio. Pero bueno, fue el único que se presentó, porque los demás no quieren problemas, porque para empezar los puestos en la cooperativa no están remunerados. Entonces, te llevas mucha crítica, como le pasa a Paco, pero poco beneficio. ¿Y qué pasa? Que ¿quién se acaba quedando en esos puestos que hay que modernizar, que hay que cambiar la ley de cadenas de cooperativas también? ¿Cómo se queda el tipo de persona que es sumiso, o es lo suficientemente sumiso para que la organización productora platanera comulgue con él? Porque al final esto es un triángulo invertido. Manda el que en su día se utilizó para cobrar ayudas, porque una organización productora platanera tiene que disponer entre todas las cooperativas o almacenes que tienen la cantidad de 30 millones de kilos o 30 toneladas para ser organización productora
platanera, o sea, tiene que comercializar más de 30 millones de kilos o 30 toneladas. Y todo esto se ha empezado a invertir poco a poco, y el que está la organización productora platanera que no tiene plátano, sobre todo si es una cooperativa de segundo grado, que solo tiene cooperativas dentro de su asociación, no tiene. Ese depende de las cooperativas, pero se ha invertido. O sea, él es el que le pone las normas y las leyes a las cooperativas. Si quiere cobrar su subvención, si quiere estar dentro de mi asociación, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, un agricultor, sí, yo he estado en asambleas que han sido verdaderas batallas campales, que no se ha tirado el gerente por la ventana porque el hueco estaba muy alto, pero que se ha cambiado todo. ¿Qué pasa? Que el sistema poco a poco está mecanizado o orquestado de tal manera para que vuelva a ser igual. No hay transparencia. El presidente de esa cooperativa está delante de ti cuando estás votando en contra de él o en contra de cualquiera de sus directivos. Esos directivos son los que hablan con los que están en el empaquetado y son los que procesan tu fruta. De esa fruta apurado cubre los costes de tu cultivo, de tu platanera. Y es fácil comprender por qué hay tantos miedos. Inclusive tienen la llave del agua. O sea, el sistema cooperativista... Eso, el ranchero, como se llamaba, por lo menos Las Palmas, el que abre el agua para los tomates, el que te da el agua, va de madrugada ahí, eso es poder, ¿eh? Los demás, si no te la abres, se te muere todo en la tierra. Fíjense ustedes, son estamos hablando... una combinación de miedos que tienen un origen. No es que el agricultor sea miedoso, no, es que yo he conocido gente que ha llevado esta lucha que llevamos la plataforma, la parte organizativa de esta plataforma, y muchos agricultores antes que nosotros, y han acabado o en puestos de cooperativas o perjudicados gravemente porque le han cerrado la llave o le han perdido fincas de plátano. Es complicado porque sí, y todos reconocen que cada vez que se ha revuelto la cosa, han subido los precios y se han mejorado. Pero sí, luego un buen día te cansas porque el gobierno, todos los partidos políticos en general, le han dado la espalda a la agricultura o a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. Lo han intentado solucionar muchas veces. Los culpables somos nosotros mismos. Pero en la mayoría de las ocasiones, hasta esta nueva ley de cadena alimentaria, que salió por el peso de unas manifestaciones que se hicieron a nivel de toda España y de la revolución que se armó, que tampoco fue el gobierno, porque claro, esto es algo que se ha dejado en stand-by durante más de 28 años, en el caso del plátano canario. Perdona, también se nota nuevas presencias en los gobiernos, porque antes había movilización y no se modificaba ninguna ley. Digo yo que, sí, hombre, claro. Claro. No estamos gratuitamente por ahí puestos ahí en algunas instituciones, ¿sabes? Sí, pero te voy a decir una cosa, Paco, también hay un detalle. Yo en el pasado reciente vi políticos, me gustaría nombrarlos, pero no lo voy a hacer, políticos que supuestamente defendían a los agricultores, pero ¿para qué? Para pasarnos la mano por el lomo y tratar como a los gatos que se nos dejara de erizar, ¿sabes? Nos decía, bueno, esto está muy bien que tú busques un precio por encima del coste, pero eso no iba a ningún sitio. Se pasaba de una ley a otra, de una modificación, porque bueno, pues ahora se está intentando concretar en una ley, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque eso sí, es verdad que es un gran cambio. Están puestos ahí que son legisladores y eso es un avance. Y por eso ha generado tanta polémica, ¿me explico? Por eso ha generado tanta polémica y va, pues así de claro, a por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos intentando que eso se haga por ley y cambiar un poco el hábito cultural también de la gente, ¿sabes? Que la gente también se espabile, pero bueno, parece que la gente pues no quiere, ¿no? Y me preocupa más si la gente tiene pelo largo o no tiene pelo que si la ley te favorece o no. Y si tiene una bandera para pagar. Y si tiene una bandera más grande o una bandera más chica, ¿me entiendes? Pero bueno. El tamaño importa. El tema es que... El tamaño del plátano, ¿no? El tema es que estos avisperos no se tocan, y cuando hay políticos por medio que quieren fiscalizar es cuando se mueve todo y parece que se va a caer el mundo. Incluso Juan Carlos dice que incluso mejoran cosas, ¿no? Pero
eh, salen en tromba medios de comunicación que ya sabemos quién paga la tinta, ¿no? Y, se mueve todo porque hay alguien que desde lo público quiere fiscalizar lo público. Y es sorprendente que eso sea motivo de esta movilización de que se acaba el mundo, ¿no? Y otra cosa que es interesante es que siempre se les amenaza a los agricultores de que se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Y una cosa como esta no se acabará en la vida, porque si no hay negocio ya no estaría funcionando. Pero como lo hay, no debería haber miedo a que el productor se ponga en su sitio. Lo que pasa es que, claro, es verdad lo que dice Juan Carlos, se ve con toda la batería enfrente, ¿no? Pero si no hubiera negocio, ya hubiese cerrado la tienda. Clarísimo. Mira, por aquí Mira, hay algunos mensajes. José, Déjame leer algunos mensajes que están por aquí. Y ahora seguimos y retomamos el tema que todavía nos quedan 10 minutos de tertulia. Primero, disculparnos a la gente que no nos pudo ver al principio, que se cortó, tal, pero no sé por qué. Pero bueno, ya está solucionado el problema. Yo creo que se ha ido emitiendo en todas las plataformas como de manera habitual. Por aquí dice, bueno, pues gente nos saludaba, ¿qué pasó? Se cortó la emisión. Bueno, esta es la parte de entrada. Ángel también está por aquí también. Ángel López, la buena oscura, dice. Dice François que lo que hay que buscar es la equidad. Santiago González dice, ¿por qué no se utilizan los excedentes del plátano deseándole o dándolos para piensos de animales? O sea, generando piensos de animal. Santiago dice, es un negocio que solo genera pobreza. Las subvenciones, si se llevan 4 y el resto a mendigar. Isabel dice, no salgo de mi asombro y tristeza. No sabemos qué se cuece y cómo se sufre según quiénes. François dice, transformación integral de un sistema más libre de producción, no solo con ayuda, sino con más creatividad para sacar más de un plátano, es decir, hacer otros tipos de productos derivados del plátano. Hoy un sinfín, pues ya decíamos, la inversión en I+D es escasa, ¿no? O sea, el problema está en el mismo agricultor. No es fácil ver agricultores que se atrevan a denunciar públicamente a los platomangantes. Felicitar a Juan Carlos por su valentía. No hay que tener miedo y denunciar. Modernizar las cooperativas también, hay que hacer más inversión y comercializar. En otros productores derivados del plátano están anclados en un sistema muy antiguo, hay que modernizar y crear productos. Yo sí creo que las cooperativas están modernas. Yo creo que sí. Buenas noches, también está Isabel por aquí. Se acaban los agricultores, se acaban los mangantes. No, no se acaban los mangantes, se quedan con el suelo de los pequeños agricultores, que es lo que están deseando Claro. mucho comprar. Es que la isla de La Palma, todos hablan de su paisaje, de su entorno y demás, pero es que tú te vas a la zona de arriba, a los sauces, o te vas a cualquier sitio y los terrenos son terrenos pequeños, además en zonas escarpadas, son agricultores que tienen bueno, muchos trabajan en otra cosa y tienen su finca para poder tirar para adelante, o gente que se dedica de lleno a eso. Y luego hay gente sentada en las plazas esperando que tú los llames para una peonada. Es que todo depende, en esa isla todo depende de ese sector. Claro, y que el que lleva las riendas de ese sector se convierte, bueno, es más importante que el presidente del Cabildo, que por cierto, el presidente del Cabildo, hijo de los que más agua tienen en La Palma, por lo visto también, ¿no? O sea, que vamos bien, ¿no? Ellos se ponen a ellos mismos, ¿no? O sea, que es que... No. Error. Bueno, Error. Los sí, ponen los votantes. también es verdad. Son tontos que la Y, Palma no conocen. volvemos a eso, ¿no? Al nudo de la soga, ¿no? Al nudo de la cuerda, que mientras... Y los medios de comunicación también. Durante 4 años. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo esto. Chico, pero durante 4 años vas tejiendo una cuerda y te vas haciendo un nudo, ¿no? Y llega el último día, tú con tu propia cuerda y con tu propio nudo, te vas y te ahorcas. Una cosa, tío, que es que yo no lo entiendo. De todas maneras, yo quería decir también, lo que puedo decir antes de decir estas cosas, sobre la ley de cadena alimentaria tiene algunos problemas también, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, yo creo que la ley tiene un fallo, que es que no toca para nada, ¿oíste? El asunto de los supermercados, las grandes cadenas de distribución de alimentos. O sea, las multinacionales, Alcampo, Carrefour, Hiperdino, Mercadona. Hiperdino el otro día, por lo visto no sé, porque se denunció, se le puso una sanción, en fin, por un fraude en la propaganda sobre papa del país que venía de Chipre. Estamos, decía, país, procedencia, origen, Canarias, Chipre. Y digo, coño, aquí esta cadena de tierra no se mandó ahí de cada... Por la mañana Entonces, aviones a plantar papas.
O sea, la ley esta tiene que, o alguna ley, porque claro, yo también lo he planteado en el Parlamento en muchas ocasiones, oye, tenemos que exigirle a los supermercados que los productos canarios no los tengan ahí arrinconados en una esquinita, ¿sabes? Sino que además no los usen como reclamo, que es una consecuencia de la venta pérdida. ¿Estamos? ¿Sabes? Para después, tú entras, está barato la cosa del país, pero lo que quieres es que tú entres, ¿no? Como el pescado que entra a las NASA. Una vez entras en la NASA, tú después compras todo lo demás. ¿Estamos? Te lo sacas en la limpieza, ¿entiendes? Lo que quieres que entre. Entonces, hay que controlar a los grandes supermercados, ¿me entiendes? Hay que exigir. Entonces, la derecha que me dice siempre, y una izquierda que dice que es de izquierda, ¿no? Me dice, no, pero es que la ley de la oferta y demanda, el mercado no te puedes meter. Ah, no, el mercado no genera problemas, no lo puedo meter. No, eso es anticapitalismo. Y yo, pues sí, pues ¿y qué? Pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero Paco, eso ¿eso es lo daron regulado la Constitución? Es que, sí, el Imagínate el derecho, poder que tienen. siempre me dicen eso, ¿no? Es que la ley de la oferta y la demanda, la ley de oferta y la demanda es la que nos está jeringando, ¿me entiendes? Pues entonces hay que intervenir ahí. Entonces, además se lo digo a los socialdemócratas, los del PSOE, pero es que ustedes no son socialdemócratas, no se estudiaron a Keynes, hay un Maynard Keynes, coño. Hay que intervenir en la economía porque hay factores de mercado que nos están perjudicando, joder. Así de claro, ¿entiendes? No hace falta ser comunista para hacerlo, así, mínimamente socialdemócrata decente. Y luego otro factor que es importante, y aquí tiene razón la gente de Asprocar y mucha gente, ¿no? Y un problema que tenemos es con los productos de terceros países, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué Europa... Europa es una hipocresía pura y dura, ¿no? Europa, y esto me gustaría que lo Europa de los oyeran, mercaderes de Julio Anguita, recuerda, ¿eh? oyeran lo que voy a decir, si unos mercaderes total dicen, oye, pero es que Europa deja entrar la carne de fuera, claro, sin aranceles, el plátano de fuera, el tomate de fuera, sin aranceles, claro, no se les cobra nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, aquí hay un problema de que quien más sale perjudicado siempre en la política son los agricultores, Lobismo. los ganaderos, el sector primario. Entonces, ¿Europa qué es lo que hace? No te estoy oyendo, perdón, ¿cómo? El lobismo, lobismo. Sí. Entonces, ¿quién manda? Cuando se dice Europa de los mercaderes, ahí hay un comisario comisaria también de estos, sabe de comercio, ¿no? Europa tiene grandes transacciones comerciales con otros países, ¿vale? Que no son Europa, ¿estamos? Por ejemplo, Europa dice, ¿vale? Yo te dejo meter a ti, fíjate tú cómo funciona la cosa, ¿no? Para que todos nos entendamos. Te dejo a ti meter contingentes de banana o de tomate, tú me dejas meter en tu país, yo te vendo a ti armas, te meto la petrolera allí, te vendo Telefónica, te meto los bancos, y yo te dejo meter tomate aquí sin aranceles. ¿Me explico lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? Los perjudicados somos nosotros, los agricultores y los consumidores. Nos venden productos de fuera, productos frescos, estamos, ¿no? ¿Oíste? De terceros países, sin aranceles, que compiten. Claro, vienen con unas condiciones sociales absolutamente ultra baratas, ¿no? 10 veces por debajo de lo que aquí cuesta una fuerza de trabajo, sin condiciones de sanitaria, fitosanitaria, de nada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué cuesta? El coste de la fuerza de trabajo en esos países es una miseria, ¿no? Que todo el mundo lo sabe y no lo voy a explicar. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de que tú me dejes que yo te venda armas. De que tú me dejes que mis bancos se ponen allí. Por ejemplo, los bancos españoles están penetrando que te campas en Sudamérica. Telefonía, los conflictos que ha habido en Sudamérica, ¿viste? Se hacen con todo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la moneda de cambio? El sector primario. Me explico, así de claro, el sector primario. Entonces tenemos ese problema. Entonces, cuando Procal dice, no, es que la banana compite con nosotros, coño, pues métete contra la banana, oíste, exígele al gobierno español o a Europa, estamos, ¿no? Que en esas transacciones comerciales se cobren aranceles, ¿me explico? O que en esas transacciones comerciales no salgan más perjudicados siempre el sector primario. Pero Paco, no se pisen. Vivimos en una Europa donde actualmente, fíjate tú lo que te voy a decir, ha tenido que llegar el Biden a la presidencia de los Estados Unidos para empezar a plantear de que grandes empresas como Google, Netflix, Yahoo, las que se te ocurran, empiecen a pagar impuestos en Europa y en el mundo. Y lo dice un tipo que es americano. Amigo. Cuando aquí en Europa todo el mundo ha mirado para otro lado. Bueno, quiero reseñar algo, Paco, sobre lo que está diciendo de Asprocar. No estoy de acuerdo. Vamos a ver, Asprocar solo de cara al interior de Canarias, solo de cara a los medios de comunicación, y ahora que los quieren fiscalizar y ellos no quieren que poner por contrato nada, ni explicarle a los agricultores nada. No. De hecho, se les dan 8.800.000 euros, no ha habido gobierno, y lo digo boca llena, que le diga, mira, desglosa dónde te gastas el dinero. Porque a mí me dan 5.000 euros y tengo que explicar
hasta el último euro dónde lo meto, pero ellos reciben 8.800.000 euros y con una explicación de 10 segundos se lo gastan. Y lo que te quería decir con el tema de la banana, si hay organizaciones productoras plataneras que casi la mitad de sus ingresos proceden de la banana, si comercializan bananas ellos, si tienen tratos a pérdida con los receptores, ayudan a meter la banana en España. Si me tira de la hemeroteca y ves donde públicamente ha protestado por la venida de banana de terceros países, no siendo en el discurso en un medio de comunicación, pero de ahí no ha trascendido a ningún otro lado. Hace un año y pico, año y pico largo, antes de que empezara la pandemia, se hizo o se planteó una huelga general por la entrada de productos de terceros países de una manera pues totalmente injusta, sin los mismos controles sanitarios, todo lo que acaba de comentar. Yo no lo quería decir porque tengo miedo. A Procar no mandó ni una de esas asociaciones o supuestas asociaciones agrarias a rebelarse o a protestar contra el tema de ese trato Juan Carlos, injusto. Espera, Paco. Evitan la confrontación mientras estén calladitos, azorrados y que no destaquemos en ningún lado. Seguimos con nuestro tejemaneje, ¿no? Guillermo quiere hablar, que lleva tiempo sin hablar. Guillermo. No, lo que yo quería comentar es que todo lo que estaba diciendo Paco ahora mismo a nivel mundial, a nivel de Europa, nosotros tenemos una ventaja, que somos islas a las cuales hay que entrar por barco, y hay un sistema que se llama REF, que lo controla supuestamente el gobierno de Canarias, y que podría poner un poco en orden todo ese guirigay que se ve en Europa, ¿no? Por ejemplo, el tema de vinos que vienen más baratos que aquí, que en bodegas en la península, o papas que vienen de Chile o de no sé dónde. No, ese es el Allén. Bueno, pero ¿me entiendes? Pero que está en manos del gobierno de Canarias. Pero mira, este año, Guillermo, nosotros hemos propuesto, porque este año se modificó el Allén. El Allén son los arbitrios, ¿viste? ¿No? A la entrega de mercancías, que viene para decir los aranceles, ¿no? Entonces el Allén se modifica cada 7 años, creo que era, ¿no? Entonces sí. Este año tocó, estábamos nosotros ahí, ¿viste? Entonces empezamos a meter productos ahí de fuera que hay que meterles aranceles, ¿sabes? Algunas carnes, ¿entiendes? Algunas chacinas, frutas. Una asociación agraria de plátano protestó por la subida de la llena productos de terceros países porque dice que le incrementaba. Una asociación agraria de plátano protestó por la subida de la llena a frutas de terceros países. Pero aquí en Canarias no. De la compra al consumidor canario. Parece surrealista. Sí, surrealista. Es que entonces nosotros introdujimos ahí, porque el objetivo del Allén, ¿viste? Que es el impuesto que se le cobra a algunas importaciones, es proteger la producción nuestra. ¿Estamos? Claro. Sí. Entonces nosotros metimos más cantidad de papas, pues eso tiene unos porcentajes, ¿sabes? Del 5, el 10, el 15%, estamos, ¿no? Tiene que ver con las cuotas de mercado también. Y metimos un montón de productos, pero montones de productos, ¿sabes? Para protegerlo. Y es verdad que hubo algunas asociaciones de importadores que protestaron, pues me tenían loco. Pero, bueno, lo tuvimos que hacer, lo hicimos y está puesto así. Ahí se metió, por ejemplo, vino, jamones, de todo. No, pero que si no están ustedes, y porque, bueno, pues por la integridad que tienen y por el buen hacer que tienen, si no están ustedes, otras veces han dejado pasar, vamos, lo que no está. Lo que decía antes Francis de los lobbies, bueno, tú tienes que ver la de presiones, llamadas por teléfono, WhatsApp y de todo que tenemos, pero claro, después, bueno, tú te sientas, yo la verdad que con eso disfruto, con el Allén yo disfruté, porque te dan un listado ahí de lo menos, que te digo a ti, 40, 50 folios, con letras chiquititas, ¿no? De todos los productos, ¿viste? Que vienen de fuera, la cantidad de dinero, ¿me entiendes? Coño, a mí me gusta estudiar eso, porque estás viendo eso, el capitalismo, cómo funciona, ¿no? Y ves en el pequeño margen de actuación que tú tienes para proteger, ¿viste? La producción nuestra, pues intentas meterlo, colarlo. Por ejemplo, los neumáticos de los coches y las guaguas, ¿no? ¿Oíste? De coches y guaguas, ¿no? Entonces hay una discusión potente y digo, coño, pero vamos a decir, aquí no producimos
ruedas de coche, ¿por qué tenemos que cobrar a la que viene de fuera, ¿no? Claro, también es un tema de recaudación, ¿no? Pero claro, tú sabes que cuando tú dices te rompe el coche, te crees que, o sea, 2 ruedas te cuesta un ojo a la cara, ¿no? Y depende del coche que sea, entonces se te va a lo mejor medio sueldo en eso, ¿no? Entonces digo, oye, vamos a abaratar esto, ¿me entiendes? No, ¿viste? A esto no le cobre, pero a otras cosas sí, ¿no? Protégeme la fresa del país, yo qué sé, el tomate, ¿me entiendes? Lo que sea el vino, ¿no? Pero para eso tienes que estar ahí con convicciones, ¿eh? Bueno, tenemos que Claro, ir cerrando la tertulia, vamos a hacer una pequeñita ronda y cerramos la tertulia ya de lo que, de por hoy. A la gente que nos está viendo, lo de antes, pedir disculpas por el corte de la tertulia, pero fue por un poco, fueron 5 minutos, que está dentro no es de lo habitual, pero bueno, sucedió. No es cuestión nuestra. Y agradecerles que estén ahí, que se hayan mantenido, pues la verdad que hay números de gente viéndonos. En YouTube, en Twitch y en Instagram también estamos y en Facebook, ¿no? Agradecerles eso también. Guillermo, cierra, vete cerrando tú también si vas a cerrar. Bueno, a lo que me refiero es que a la agricultura o al sector primario en general, lo que les digo es que tomen el ejemplo de Juan Carlos y hagan política, porque si no habrá otros que lo harán por ellos y al final la única posibilidad que tienen de salir adelante es haciendo sus propias políticas. Y ya que estamos en democracia, pues en la pequeña ventana que haya, que intenten hacerla, se asocien y que trabajen en equipo, digamos. Perdomo. Vamos a ver, hemos hecho un repaso hasta la economía mundial, ¿no? Yo simplemente quería hacer 2 apuntes, que la misma desgracia que soportan los agricultores isleños, la soportan pues los trabajadores de esas grandes empresas en Latinoamérica, que están en manos de grandes multinacionales americanas como Chiquita, como Del Monte y demás, que son luego las que a su vez nos traen esos productos hasta aquí, hasta Europa, y nos las meten dobladas, pues haciendo dumping, pues para que nuestras producciones no se puedan, por así decirlo, competir en igualdad de condiciones en el mercado. O sea, eso que hablan ellos tanto del mercado, digo, coño, si tú al mercado vas produciendo muy por debajo de lo que a mí me cuesta producir, es evidente que tú tienes un diferencial competitivo que yo no tengo ni de coña. Entonces, es necesario, como bien comentaba Paco, que las producciones locales sean protegidas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es complicado el que cuando se hace una negociación a muchas bandas, pues lo que se trata, al fin y al cabo, es de que aquellos que más poder tienen, pues salgan más beneficiados. Y así, oye, pues mira, pues como comentaba Paco, Telefónica, Banco Santander, los bancos, todo lo que tenga que ver la industria alemana y demás, pues se impone al sector primario. Y a nosotros nos toca ser los hermanos pobres. Entonces, lo que se trata, y ya termino, es que se queden con esta idea la gente que nos está escuchando, que lo que se pretende con la ley de la cadena alimentaria no es ni más ni menos que los agricultores reciban un precio justo por su trabajo, que haya transparencia en lo que es el coste de lo que le cuesta producir al agricultor y el precio al que lo vende el intermediario en el mercado europeo, y que al fin y al cabo aquí todo el mundo gane dinero. Es tan sencillo como eso. Y que si hay una venta perdida no la tenga que soportar el agricultor. Aquí o todos moros o todos cristianos. Pero lo que uno puede hacer es que sea el que se agacha, el que de alguna manera pone el esfuerzo y el riesgo, salga siempre perdiendo. Y es lógico que luego en España nadie quiera ser agricultor y nos encontremos ante un territorio que está vaciado, porque dime tú, ¿quién coño se va a dedicar a la agricultura en esa España vaciada de la meseta, cuando lo que son los beneficios de tu trabajo se los va a llevar otro? O sea, difícil se lo estamos poniendo a las generaciones venideras. Paco. Simplemente eso. Bueno, nada, como yo creo que se ha manifestado aquí, el problema este es mucho más complejo de lo que algunos quieren expresar, ¿no? ¿Viste? Un problema complejo, ¿sabes? Porque tiene factores, ¿no? De económicos, políticos, ¿viste? ¿No? De leyes concretas, es complejo. Por lo tanto, no vale decir, no, hay que salvar el plátano, ¿me entiendes? ¿No? Y llamar a poco más o menos que a la lucha armada de todos los canarios para salvar nuestro plátano. Vamos a ver, eso no es verdad. ¿Me explico? Contra Madrid, no, ¿vale? El plátano es un fenómeno muy complejo, se está distribuyendo de manera desigual las ayudas que vienen de fuera, que son fondos públicos. ¿Lo viste? La ley esta lo que pretende, ¿no? Junto con la nueva política agraria común, una parte importante de ella, digamos, introducir factores de sostenibilidad, ¿sabes? Socioambiental, ¿no? Que no se explote mucho la fuerza de trabajo, que los agricultores eleven su renta económica, estamos, ¿no?
y eliminar toda la riqueza que se pierde en eslabones intermediarios. ¿Me explico? Entonces hay que explicarlo así. Yo espero que también el cooperativismo es necesario que se democratice, ¿sabes? Hay factores importantísimos en la organización platanera que ojalá todos los sectores aprendan, pero también es verdad que los sectores de las cooperativas plataneras tienen que democratizarse un poquito más, ser más transparentes, y yo creo que, bueno, con todo lo que se ha visto, a ver si somos merecedores de que la próxima vez que se haga un maratón informativo en la SER, nos inviten también a hablar en en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Porque no es de recibo lo que están haciendo, oye. Entonces, no es que Juan me Carlos, interese mucho estar ahí, pero creo que es importante que se oigan también otras voces, ¿no? Hay un problema bueno, complejo, hay diversidad de opiniones y es necesario que todas se expresen. Paco, hoy no te oyen 4.000 personas o 40.000 personas, pero bueno, te oyen un grupito y ese grupito está ahí y el boca a boca es lo que también funciona. A veces o la cadena Pero ahora con radio, la Radio La pandemia, el Olla, boca a boca el boca a boca con la pandemia, Francis, está jodido, está está jodido. complicado, está complicado. Juan Carlos, cierra tú también, Juan Carlos. ¿Sabes? Pues nada, yo ahora hablo también un poco por los compañeros que he conocido en Península. El 99% de la agricultura, para no ser como Asprocan, que dice que nos representa a todos. Cuando dice que nos representa a todos, digo, seré un extraterrestre, toda mi familia, todos los amigos o todos los compañeros que comparten esta lucha serán otra cosa que agricultores, porque los que no son agricultores está claro que son ellos, los que están allí en Asprocan. Pero bueno, vamos a dejar de criticar solamente a Asprocan y de decir que todos somos necesarios, que todos tenemos que vivir y que para llegar hasta aquí no solo los plataneros, sino las familias de muchos agricultores hicieron unos sacrificios impresionantes en el pasado. Se sorrigó mucha tierra, se comió mucho tocino con sardinas durante muchas noches, bueno, que se quitaron de muchas necesidades básicas para ver esos canteros de plátano que hoy contemplamos alrededor de las carreteras como normales, que no solo el plátano, por supuesto, el aguacate, un montón de, todos los cultivos tienen el mismo problema que tenemos en el plátano, inclusive peores, porque los que no están tan organizados están más a la mano de Dios, que los intermediarios hay que ponerle, al gato hay que ponerle el cascabel. No podemos seguir, ni podemos ser los aplatanados que nos llaman desde fuera, porque no podemos ser la excepción en una ley de cadena alimentaria que lo único que intenta hacer es proteccionista con los que de verdad vamos al campo, con los que de verdad hacemos la magia de cultivar lo que sea, llámese plátano, naranja, tomate, lo que sea, los que llevamos la comida de una manera simbólica a la mesa, los que tenemos esos controles tan rigurosos que hacen que esa comida sea medianamente fiable o fiable del todo. Esto no se puede seguir parcheando para no molestar al lobby, para no molestar al gran intermediario o a la gran superficie. Porque sí es verdad que entre los políticos, y no hablo de ti, Paco, obviamente, siempre está ese miedo a chocar con esa gran superficie, porque, por ejemplo, el Mercadona, Paco Roy, que creo que es el dueño del Mercadona, le digo a los agricultores de España, no a los de Canarias, que teníamos que ser como los chinos, producir más y cobrar menos. Y no se cortó un pelo. Entonces, ese tipo de comentarios no se pueden pasar por alto. En esta lucha sí es verdad que yo he visto por primera vez doblegar la rodilla a la gran superficie. Vi en Península como las grandes superficies se unían para mandar un interlocutor que al final nos dio la razón como los tontos y seguro que intentan tener el mismo margen de beneficio del 500, del 700, del 800%. Si no hay equidad, ¿qué pasará? Que perderemos la soberanía alimentaria del todo, que no tendremos producto local, que si se vuelven a cerrar la frontera vamos a tener que comer piedra o comer ladrillo. Que en una isla como la nuestra, pues Canarias, perdón, La Palma el 63% del PIB, pero ahora mismo estoy segurísimo que en Canarias es una aportación importantísima. Y nada, no me voy a enrollar más. Que muchísimas gracias por prestarme a este espacio, que sí es verdad que deberíamos dejar de pensar en partidos políticos, votarle a las personas que nos defienden, y a lo mejor las cosas avanzarían más, porque yo he visto como partidos de izquierda a derecha le han dado la espalda a los agricultores en esta lucha por no molestar al señorito de turno.
y que yo creo que hay que empezar a abrir la oreja y dejar los miedos un poco aparcados a un lado, porque al final morirse de miseria dentro de la casa de uno es la peor y no la de uno, sino la de los hijos, la de todos los que están alrededor de uno, que seremos un poco culpables de ese abandono a la suerte de que unos pocos decidan darnos las migajas, como siempre. Nada más, buenas noches. Buenas noches, Juan Y Carlos. gracias Bueno, por prestarme nada, este espacio para hablar. decirle, bueno, que sí hemos puesto un poquito de luz al tema del plátano y a su problemática, pues nada, yo creo que bienvenida sea esta tertulia. Agradecer también el esfuerzo que hacen las trabajadoras y las trabajadoras del campo en La Palma. Y en La Palma y en el resto de islas, ¿no? Pero sobre todo, como estamos hablando del plátano, pues la isla más potente, creo que será la isla de La Palma. A la gente que conocimos en Narwal, pues la verdad que me quedé impactado porque esto que se dice del plátano, que son los privilegiados de la economía canaria, del sector primario y demás, en aquellas caras y en aquellas voces yo creo que yo no vi reflejado ese instante, ¿no? Yo creo que estamos poniendo sobre la mesa quiénes son los beneficiados del sector del plátano, ¿no? No son los que se parten el lomo en esos canteros y en esas huertas ahí subiendo y bajando piñas y durante un año trabajando la tierra, ¿no? O sea, no es esa gente, y eso sí hay que decirlo. A Paco también agradecer el trabajo y la invitación de contar conmigo cuando fuimos a La Palma hace poco para conocer a todo este sector. La verdad que fue muy positivo y la verdad que es algo de lo que me siento halagado, ¿no? Y conocer, por lo menos tener información de la realidad, además de las dos partes, ¿no? Y de tanto el que comercializa como el que lo produce, ¿no? Y me parece interesantísimo, ¿no? Que yo creo que son posturas que no están tan lejanas, pero que si se llegan a encontrar, yo creo que el sector tiene vida y puede generar trabajo y generar economía, ¿no? Y es lo que hay que buscar para que esta gente pueda vivir dignamente, ¿no? Y no como están viviendo, ¿no? Y que no solo ellos, sino que La, todo lo la, que todo lo que está en el la entorno próxima también, ¿no? asamblea, la próxima asamblea en Alguán lo vamos todos. Vamos todo para allá. Estuvo muy bien. Bueno, gente, nos vemos. Están invitados. Sí, pero sí, a ver si así de verdad. Invita, por lo menos. Alguán es precioso, Precioso, es un bonito. sitio precioso. Alguán, ¿eh? La isla de La Palma en sí es la isla bonita, la verdad que es muy, muy bonito. Bueno, Juan Carlos, Paco, gracias. Chicos, nos vemos el próximo martes también, ¿no? El próximo martes, Venga, un la placer. próxima semana tenemos, hoy la pantalla es muy masculina, la próxima semana variará, tenemos invitadas en las dos tertulias, bueno, las próximas tres tertulias son tres mujeres muy interesantes que hablaremos también del sector de la pesca, Paco. Estate pendiente Carmen Soto, de ese, sí, Carmen sí, sí. Soto, esa Estate es pendiente una de ese puntal. día, que será el próximo jueves también. Vamos a hablar sobre el sector de la pesca y las mujeres en el mundo de la pesca, que muy escaso, pero muy curioso. La verdad que el otro día cuando nos reunimos con ella también fue increíble, ¿no? Me gustó mucho Sí, y bueno, sí, sí. y de ahí vamos a sacar una tertulia que va a estar muy, muy interesante. Bueno, lo dicho, nos vemos el próximo martes, el próximo jueves, pasen un buen fin de semana y nada, estamos por aquí para lo que haga falta. Un saludo, chao. Venga. Bueno.